Capítulo 5. La revolución newtoniana. Las tres personas que implantaron tanto el método científico en sí mismo, como la preeminencia de la ciencia británica a finales del siglo XVII fueron Robert Hooke, Edmond Halley e Isaac Newton. Debido, en cierta medida, a la enorme altura de los logros de los otros dos científicos, Halley queda clasificado por su contribución a la ciencia como el tercero en importancia dentro de este trío. Sin embargo, a pesar de que el carro triunfal de Newton ha estado rodando en cabeza durante 300 años, y fue el propio Newton quien le dio el empuje inicial después de la muerte de Hooke, es imposible para un historiador imparcial decir si fue Newton o Hooke quien realizó la contribución más significativa. Newton fue un solitario que trabajó aislado y demostró la verdad única y profunda de que el universo se rige por principios matemáticos. Hooke fue un científico gregario y de amplio espectro, que encontró una deslumbrante variedad de ideas nuevas, aparte de hacer más que ningún otro para que la Royal Society dejara de ser un mentidero para caballeros y se convirtiera en el arquetipo de una sociedad científica. Su desgracia fue ganarse la enemistad de Newton y morir antes que él, dando así a su viejo enemigo una oportunidad para reescribir la historia, cosa que Newton hizo de una manera tan efectiva que Hooke no ha podido ser rehabilitado hasta hace unas pocas décadas, en parte por poner a Newton en su sitio, y también porque Hooke nació antes que los otros dos componentes del trío. Comenzaré con el relato de su vida y obra, y presentaré a Newton y a Halley en el contexto de sus relaciones con Hooke. Robert Hooke. El estudio de la microscopía y la publicación de Micrografía. Robert Hooke nació con las campanadas del mediodía del 18 de julio de 1635, 7 años antes de que muriera Galileo Galilei. Su padre, John Hooke, era coadjutor de la iglesia de Todos los Santos de Freshwater, una localidad de la isla de Wight. Este cargo era uno de los mejor remunerados de la isla, pero el principal beneficiario era el párroco, George Warburton. Como simple coadjutor, John Hooke estaba lejos de poder considerarse rico y, además, cuando nació Robert, ya tenía otros dos hijos, Catherine, nacida en 1628, y John, nacido en 1630. El hermano mayor de Robert Hooke llegó a ser tendero en Newport, donde ejerció de alcalde durante algún tiempo, pero se suicidó ahorcándose a los 46 años de edad, no sabemos exactamente por qué. Su hija Grace, sobrina de Robert, tendría posteriormente una gran influencia en la vida de su tío. Robert Hooke fue un niño enfermizo, por lo que no se esperaba que sobreviviera. Se dice que durante los primeros 7 años de su vida se alimentó casi exclusivamente de leche y productos lácteos, además de fruta, sin nada de carne, dada su débil constitución. 45 Sin embargo, aunque era pequeño y delgado, y carecía de fuerza física, era un muchacho activo que disfrutaba corriendo y saltando. Fue más tarde, a los 16 años de edad, cuando desarrolló una pronunciada deformación corporal, una especie de contorsión, que él mismo atribuyó más tarde al hecho de haber pasado largas horas encorvado trabajando en un torno o con otras herramientas. Llegó a ser muy hábil haciendo maquetas, entre ellas la de un barco de aproximadamente 1 metro de longitud con aparejos y velas. Además, en una ocasión, después de haber visto un viejo reloj de latón hecho pedazos, hizo un reloj de madera que funcionaba. 45 Del prólogo escrito por Richard Waller para The Posthumous Works of Robert Hooke, publicadas en 1705. Inicialmente, debido a su mala salud, la educación formal de Hooke fue descuidada. Cuando pareció que había una posibilidad de que, a pesar de todo, sobreviviera, su padre comenzó a enseñarle cosas rudimentarias, con la intención de que hiciera carrera en la iglesia. Sin embargo, las continuas enfermedades de Robert y los achaques de su padre, que iban en aumento, hicieron que su educación avanzara muy poco y, en gran medida, continuaban dejándole que se las arreglara solo. En una ocasión en que un artista profesional visitó Freshwater para realizar un encargo, Hooke observó cómo hacía este artista su trabajo y decidió que él podía hacer lo mismo, por lo que, después de haber estado haciendo sus propias pinturas, empezó a copiar todas las que podía encontrar, con tanta habilidad que se pensó que podría convertirse él también en un pintor profesional. En 1648, cuando su padre falleció tras una larga enfermedad, Robert Hooke tenía solo 13 años de edad. Con una herencia de 100 libras en el bolsillo, fue enviado a Londres para que recibiera clases del pintor Sir Peter Lally. Robert decidió, en principio, que no tenía mucho sentido gastar el dinero en un aprendizaje, ya que era consciente de que podía aprender por sí mismo a pintar, pero después comprobó que el olor de las pinturas le producía fuertes dolores de cabeza. En vez de convertirse en pintor, utilizó el dinero para pagarse una educación en la Westminster School, donde, además de realizar estudios académicos, aprendió a tocar el órgano. Aunque era demasiado joven para haberse involucrado directamente en la guerra civil, las repercusiones de este conflicto afectaron a Robert Hooke. En 1653, se aseguró una plaza como director del coro del Christ Church College de Oxford, pero dado que el Parlamento, de tendencias puritanas, había suprimido frivolidades tales como los coros de las iglesias, resultó que en realidad lo que había conseguido era un modesto beneficio, una beca, a cambio de nada. Uno de sus contemporáneos en Oxford, un hombre que tenía un vivo interés por la ciencia, era Christopher Wren, 3 años mayor que Hooke y asimismo un producto de la Westminster School. Como muchos otros estudiantes pobres de aquellos tiempos, Hooke consiguió equilibrar su presupuesto trabajando como criado de uno de los estudiantes más ricos.
En aquella época, muchos de los miembros del grupo de Gresham College habían sido trasladados a Oxford por Oliver Cromwell para reemplazar a aquellos académicos a los que se consideraba contaminados por el apoyo que había prestado Oxford al bando realista durante la guerra, y la destreza de Hooke para fabricar cosas y realizar experimentos hizo que no tuviera precio como ayudante para este grupo de científicos. Pronto llegó a ser el principal ayudante, pagado, de Boyle, y además, su amigo para toda la vida. Hooke fue en gran medida responsable del éxito de la bomba de aire de Boyle, y por consiguiente, del éxito que tuvieron los experimentos realizados con esta bomba, además de estar plenamente implicado en los trabajos sobre química que Boyle llevó a cabo en Oxford. Sin embargo, Hooke realizó también trabajos de astronomía para Cecil Ward, titular de la cátedra Saviliana, creada con una dotación de la familia Seville, de la cual George Seville, 1633 a 1695, fue el primer marqués de Halifax. N. de la T. de astronomía en aquel momento, que, entre otras cosas, mejoró con sus inventos la visión telescópica, y a mediados de la década de 1650 desarrolló procedimientos para perfeccionar la precisión de los relojes que se utilizaban para medir los tiempos en las observaciones astronómicas. Cuando realizaba este trabajo, a Hooke se le ocurrió la idea de diseñar un nuevo tipo de reloj de bolsillo regulado por una espiral en el volante. Este reloj podría haber sido el precursor de un cronómetro que fuera suficientemente preciso y fiable para determinar la longitud en el mar, y Hooke afirmó haber inventado el modo de lograr esto. Sin embargo, cuando negoció, sin revelar todos sus secretos, la posibilidad de patentar este artilugio, se rompieron las negociaciones porque Hooke se negó a aceptar una cláusula de la patente según la cual se permitía a otras personas llevarse los beneficios derivados de cualquier mejora de su diseño. Nunca reveló el secreto de su invento y se lo llevó consigo a la tumba. Pero el reloj de bolsillo, aunque no fuera un cronómetro que pudiera funcionar en el mar, constituyó una mejora significativa con respecto a los diseños existentes. Hooke regaló uno de estos relojes a Carlos II, que se mostró muy complacido, y hubiera bastado por sí, solo para asegurarle un lugar en los libros de historia. Cuando se constituyó en Londres la Royal Society a principios de la década de 1660, era preciso designar 2 miembros permanentes, un secretario que se encargara de los aspectos administrativos y un gestor de los trabajos experimentales que organizara la actividad práctica. Por recomendación de Robert Boyle, se asignó al alemán de nacimiento Henry Oldenburg el primer puesto y a Robert Fuchel, segundo. Oldenburg era de Bremen, donde había nacido en 1617, había estado en Londres en 1653 y 1654 como representante de dicha ciudad, donde conoció a Boyle y a otros miembros de su círculo, y fue durante algún tiempo tutor de uno de los sobrinos de Boyle, Lord Dengarven. Se avivó su interés por la ciencia y Oldenburg llegó a ser tutor en Oxford en 1656, implicándose activamente como miembro del círculo del que salieron los primeros miembros de la Royal Society. Manejaba con fluidez varias lenguas europeas y actuaba como una especie de agencia distribuidora de información científica, comunicándose por correspondencia con científicos de toda Europa. Se llevaba bien con Boyle y se convirtió en su agente literario, además de traducir sus libros, pero desgraciadamente le cogió antipatía a Hooke. Falleció en 1677. Hooke abandonó Oxford para ocupar su puesto en la Royal Society en 1662, nunca terminó su licenciatura, debido a su trabajo como ayudante de Boyle y de otros. Pero, de todas formas, en 1663 fue nombrado doctor en humanidades y también fue elegido miembro de la Royal Society. 2 años más tarde, su puesto de gestor de trabajos experimentales pasó de la categoría de empleado de la sociedad a una posición de socio y miembro del Consejo de la Royal Society, una distinción importante que marcó su reconocimiento como caballero, supuestamente en pie de igualdad con el resto de los socios, pero que no le libró, como ya veremos más adelante, de la carga de una enorme cantidad de responsabilidades y tareas. Los honores estaban todos ellos muy bien, pero, dado que los recursos económicos de Hooke estaban agotados, el salario era igual de importante. Desgraciadamente, la Royal Society estuvo en sus primeros tiempos afectada tanto por la desorganización como por la escasez de recursos, con lo que, durante algún tiempo, Hooke se mantuvo a flote en el aspecto financiero exclusivamente gracias a la generosidad de Robert Boyle. En mayo de 1664, Hooke fue elegido candidato al puesto de profesor de geometría del Gresham College, pero lo perdió por el voto de calidad del alcalde. Después de muchas discusiones, resultó que el alcalde no tenía derecho a votar para el nombramiento, y en 1665 Hooke accedió al puesto, que conservó para el resto de su vida. Fue a principios de año cuando obtuvo finalmente el nombramiento, a los 29 años de edad, y también publicó su obra más importante, Micrografía. Estaba escrita en inglés, cosa que era inusual en aquella época, con un estilo muy claro y fácil de leer que garantizaba la accesibilidad para un amplio público lector, pero que pudo inducir a error a algunas personas que no llegaron a apreciar la destreza científica de Hooke, ya que el modo en que presentó su trabajo hacía que pareciera una cosa fácil. Como sugiere su título, en Micrografía se trata en gran medida sobre microscopía, el primer libro sustancial sobre microscopía escrito por un científico importante, y no es exagerado decir que fue tan eficaz para abrir los ojos de la gente al mundo a pequeña escala, como lo fue el mensajero de las estrellas de Galileo para despertar la atención de la gente con respecto al universo a gran escala.
En palabras de Jeffrey Keynes, se puede clasificar entre los libros más importantes que se han publicado en toda la historia de la ciencia. Samuel Pepys cuenta cómo se sentó a leer el libro hasta las 2 de la madrugada, y se refería a él diciendo que era el libro más ingenioso que he leído en toda mi vida. 46. Hooke no fue el primer microscopista. En la década de 1660 eran ya unas cuantas las personas que habían seguido la línea marcada por Galileo y, como ya hemos visto, Malpighi, en particular, había realizado ya con el nuevo instrumento importantes descubrimientos, especialmente los concernientes a la circulación de la sangre. Sin embargo, la información relativa a las observaciones de Malpighi se había suministrado a la comunidad científica, mediante informes separados de cada una de estas observaciones, más o menos a medida que se iban realizando. Lo mismo sucedió en gran medida con el contemporáneo de Hooke, Antony van Leeuwenhoek, 1632 a 1723, un vendedor de paños holandés que, aunque no tenía una preparación académica formal, hizo una serie de descubrimientos asombrosos, que en su mayor parte comunicó a través de la Royal Society, utilizando microscopios que había construido él mismo. Estos instrumentos estaban formados por lentes convexas muy pequeñas, algunas del tamaño de una cabeza de alfiler, montadas sobre tiras de metal y que se colocaban muy cerca del ojo. En realidad, se trataba sencillamente de unos anteojos de aumento increíblemente potentes, que, a veces podían ampliar los objetos 200 o 300 veces. El descubrimiento más importante de van Leeuwenhoek fue la existencia de unas criaturas diminutas dotadas de movimiento, que él reconoció como formas vivientes y que se encontraban en pequeñas gotas de agua, microorganismos entre los que había 46-21 de enero de 1665. El 15 de febrero de aquel año, Pepys, que era miembro de la Royal Society y disfrutaba asistiendo a sus reuniones, aunque él mismo hiciera pocas contribuciones a la ciencia, informaba sobre una reunión en el Gresham College a la que asistieron científicos del más alto nivel. Destacando por encima de todos, el señor Boyle estaba hoy en la reunión, y por encima de él destacaba el señor Hooke, que, aunque sus promesas son mínimas, tiene el máximo nivel que he visto nunca entre los hombres de todo el mundo. Esto da una noción exacta de la posición intelectual de Hooke en aquella época, así como una idea de su apariencia poco atractiva. Ciertas variedades conocidas actualmente como protozoos, rotíferos y bacterias. También descubrió los espermatozoos, a los que llamó animalcules, lo cual daba un primer indicio para averiguar cómo funciona la concepción, y, de manera independiente, duplicó parte del trabajo de Malpighi sobre los glóbulos rojos y los capilares, un trabajo del que no tenía conocimiento. Estos estudios fueron importantes, y la historia novelesca del papel desempeñado por van Leeuwenhoek como un auténtico aficionado, al margen de la gran corriente principal de la ciencia, le ha asegurado un lugar prominente en los relatos populares sobre la ciencia en el siglo XVII, algunos de los cuales llegan incluso a atribuirle el invento del microscopio. Pero van Leeuwenhoek estaba al margen de la corriente oficial y utilizaba técnicas e instrumentos no convencionales, mientras que Hooke representa la línea de la corriente principal a lo largo de la cual se desarrolló la microscopía, siguiendo su propio invento de microscopios compuestos perfeccionados que utilizaban dos o más lentes para ampliar los objetos que se estaba estudiando. También recopiló sus descubrimientos en un único y accesible volumen, en el que incluyó unos dibujos bellamente realizados y científicamente precisos en los que representaba lo que había visto con sus microscopios. Fue su amigo Christopher Wren quien hizo muchos de aquellos dibujos. Micrografía marcó realmente el momento en que la microscopía llegó a su mayoría de edad como disciplina científica. El más famoso entre los descubrimientos microscópicos que mencionó Hooke en su obra maestra fue el de la estructura celular de las láminas de corcho vistas mediante el microscopio. Aunque los poros que vio no eran células en el sentido que la biología moderna da a este término, les dio dicho nombre y, cuando en el siglo XIX se llegó a identificar lo que actualmente llamamos células, los biólogos aplicaron el nombre que había utilizado Hooke. También describió la estructura de las plumas, las características esenciales de un ala de mariposa y el ojo compuesto de una mosca, entre otras muchas observaciones realizadas en el mundo de los seres vivos. En una de las partes del libro, identificó a los fósiles, de manera clarividente y correcta, como restos de criaturas y plantas que vivieron en otros tiempos. En aquella época estaba muy extendida la creencia de aquellas piedras que tenían el aspecto de seres vivos eran, simplemente eso, rocas que, a través de algún proceso misterioso imitaban la apariencia de seres vivos. Pero Hooke, de una manera rotunda, acabó con la idea de que los fósiles eran piedras formadas por algún plastic perchulaten dentro de la propia Tierra, y argumentó de manera convincente, refiriéndose a los objetos conocidos actualmente como amonitas, que eran las conchas de ciertos moluscos, que por algún fenómeno de avalancha, inundación, terremoto, o algo por el estilo, habían sido llevadas a aquel lugar y se habían llenado de algún tipo de barro, arcilla, agua petrificadora, u otra sustancia, que a lo largo del tiempo se había acumulado y endurecido. En las conferencias que dio por aquel entonces en el Gresham College, y que no se publicaron hasta después de su muerte, Hooke reconocía también expresamente que la fosilización llevaba implícitas también transformaciones importantes, que se habrían producido en la superficie de la Tierra. Zonas que han sido mar, son ahora tierra, dijo, y algunas montañas se han convertido en llanuras y algunas llanuras en montañas. Además de otros procesos similares.
El estudio de Hooke sobre la teoría ondulatoria de la luz, cualquier cosa de estas habría sido suficiente para hacer famoso a Hooke y complacer a lectores como Samuel Pepys. Pero en micrografía había algo más que microscopía. Hooke estudió las características de las pautas del color producidas por finas capas de materiales, tales como los colores de las alas de un insecto o el arco iris que actualmente nos resulta tan familiar cuando se ha derramado fuel o petróleo en el agua, y sugirió que la causa era algún tipo de interferencia entre la luz reflejada por los dos lados de cada capa. Uno de los fenómenos que Hooke investigó de esta manera se refería a los anillos de luz de colores que se producen cuando dos trozos de vidrio se unen formando un pequeño ángulo. La forma clásica de este experimento consiste en colocar una lente convexa sobre un trozo plano de vidrio, de tal forma que quede un pequeño espacio en forma de cuña entre las dos superficies de cristal cerca del punto donde están en contacto. Los anillos de colores se ven mirando las lentes desde arriba hacia abajo, y el fenómeno está relacionado con el modo en que una fina capa de fuel extendida sobre el agua produce una pauta de colores que forman remolinos. Un indicio del éxito que tuvo Newton al reescribir la historia es el hecho de que este fenómeno se conozca como anillos de Newton. Las teorías de Hooke sobre la luz estaban basadas en una teoría ondulatoria que desarrolló posteriormente para incluir en ella la idea de que las ondas podrían ser una oscilación transversal, de lado a lado, no las ondas de compresión del tipo de empujar y tirar que previo Huygens. Hooke describió experimentos en los que se producía una combustión, a partir de los cuales llegó a la conclusión de que tanto en el proceso de quemar algo, como también la respiración, se absorbía algo que existía en el aire, con lo que estuvo muy cerca de descubrir el oxígeno, un siglo antes de que se descubriera realmente, y estableció una diferencia clara entre el calor, del que dijo que surgía en un cuerpo debido al movimiento o la agitación de sus partes, adelantándose casi 2 siglos a lo que luego se sabría al respecto, y la combustión, en la que dos cosas habrían de combinarse. Hooke experimentó con su propio cuerpo, sentándose en una habitación de la cual se extrajo el aire hasta que sintió dolor en sus oídos, y participó en el diseño y las pruebas de una forma primitiva de campana de buzo. Inventó el barómetro con esfera de reloj, que nos resulta tan familiar actualmente, y asimismo un anemómetro, un termómetro perfeccionado, y un higroscopio para medir la humedad del aire, llegando así a convertirse en el primer meteorólogo científico, y observó además la relación entre los cambios en la presión atmosférica y los cambios en el tiempo. Como propina, Hooke rellenó un espacio que quedaba al final del libro con dibujos basados en algunas de sus observaciones astronómicas. Además, detalló con una claridad cristalina la filosofía que subyacía a toda su obra, el valor de una mano sincera y una mirada precisa y fidedigna para examinar y anotar las cosas tal como aparecen, en vez de confiar en lo que es obra de la mente y la imaginación, sin ningún experimento u observación en que basarse. La verdad es, escribió Hooke, que la ciencia de la naturaleza se ha estado haciendo durante demasiado tiempo solo como obra de la mente y la fantasía. Ya es hora de volver a la sencillez y la sensatez de las observaciones de cosas materiales y obvias. John Aubrey, que conoció a Hooke, lo describía en 1680 de la siguiente manera: de estatura mediana, algo encorvado, cara pálida y pequeña por la parte inferior, pero su cabeza es ancha. Sus ojos son llenos y saltones, y no son vivaces, unos ojos grises. Tiene una cabellera delicada, de color castaño y con unos excelentes rizos húmedos. Es y siempre fue muy sobrio, y moderado en su dieta, etc. Del mismo modo que su cabeza es de una inventiva prodigiosa, también es él una persona de gran virtud y bondad. Varios factores se confabularon para impedir a Hooke que siguiera avanzando en los logros que describió en micrografía en la medida en que podría haberlo hecho. El primero fue su posición en la Royal Society, donde mantenía la actividad de la misma realizando experimentos, plural, en cada una de las reuniones semanales, algunos a petición de otros miembros y otros de diseño propio. También leía públicamente ponencias remitidas por miembros que no estaban presentes, y asimismo describía nuevos inventos. En las actas de los primeros años de la Royal Society, una página tras otra, todas contienen expresiones del tipo, el señor Hooke realizó, al señor Hooke se le encargó, el señor Hooke observó, el señor Hooke hizo algunos experimentos, y así una y otra vez. Como si esto no fuera razón suficiente, recordemos que Hooke, además, daba cursos completos de clases magistrales en el Gresham College. Cuando Oldenburg falleció en 1677, Hooke le sustituyó, pasando a ser uno de los secretarios de la Royal Society, aunque por aquella época, al menos, había más de un secretario para compartir las pesadas tareas administrativas, pero renunció al puesto en 1683. A corto plazo, poco después de la publicación de Micrografía, la peste interrumpió las actividades de la Royal Society, y como otros muchos, Hooke se marchó de Londres para ir a vivir al campo, donde se refugió como invitado en la casa del conde de Berkeley en Epsom. A medio plazo, otra cosa que distrajo a Hooke de su trabajo científico durante los años que siguieron al incendio de Londres en 1666, fue el hecho de que se convirtió en una de las principales personalidades, por detrás solo de Christopher Wren, que participaron en la reconstrucción de la ciudad. Muchos de los edificios atribuidos a Wren fueron construidos, al menos parcialmente, según los diseños de Hooke. En la mayoría de los casos, es imposible distinguir entre las contribuciones de unos y otros. El incendio se produjo en septiembre de 1666.
En mayo de aquel año, Hooke había leído en la Royal Society una ponencia en la que explicaba el movimiento de los planetas alrededor del Sol basándose en una fuerza de atracción ejercida desde este astro para mantener a los planetas en sus órbitas, en vez de recurrir a los remolinos o vórtices cartesianos en el éter, de manera similar a una pelota que una persona puede mantener en órbita alrededor de su cabeza. Si dicha pelota está atada a una cuerda y sujetándola por la cuerda, esa persona la hace girar, ejerciendo así una fuerza sobre la pelota a través de la cuerda. Este fue el tema al que Hooke volvió después de su trabajo arquitectónico y de supervisión para la reconstrucción de Londres. En una conferencia pronunciada en 1674 describió este sistema del mundo de la forma siguiente. En primer lugar, todos los cuerpos celestes de cualquier tipo tienen un poder de atracción o de gravitación hacia sus propios centros, por el cual atraen no solo sus propias partes, e impiden que se separen de ellos, sino que también atraen a todos los demás cuerpos celestes que están dentro de su esfera de actividad. La segunda suposición es que todos los cuerpos de cualquier tipo que inician un movimiento directo y simple continuarán moviéndose hacia adelante en línea recta, hasta que sean desviados por otros poderes efectivos y se tuerzan describiendo un movimiento circular, elíptico, o siguiendo alguna otra línea curva más compleja. La tercera suposición es que estos poderes de atracción son tanto más potentes operando, cuanto más cerca esté de sus propios centros aquel cuerpo sobre el que están actuando. 47. La segunda de las suposiciones o hipótesis de Hooke es esencialmente lo que ahora se conoce como primera ley del movimiento de Newton. La tercera hipótesis sugiere erróneamente que la gravedad disminuye a medida que aumenta la distancia al objeto, no a medida que aumenta el cuadrado de la distancia. Pero, el propio Hooke no tardaría en rectificar esa equivocación. Se acerca el momento de presentar a J. E. Newton y de mencionar sus contribuciones al debate sobre la gravedad. Sin embargo, vamos a hacer primero un recorrido rápido por el resto de la vida de Hooke. La ley de la elasticidad de Hooke. Sobre la última parte de la vida de Hooke sabemos gran cantidad de cosas gracias a un diario que comenzó a escribir en 1672. No se trata de una obra literaria, como el 47 citado por Spinace. Diario de Pepys, sino más bien de anotaciones telegráficas sobre hechos del día a día. Sin embargo, relata casi todo sobre la vida privada de Hooke en sus aposentos del Gresham College, con tanto candor que se pensó durante mucho tiempo que el diario no era adecuado para hacer una publicación, hasta el siglo XX. Esta sería una de las razones por las que la personalidad y los logros de Hooke no habían recibido un reconocimiento pleno hasta hace poco. Aunque nunca se casó, Hooke tuvo relaciones sexuales con varias de sus sirvientas, y hacia 1676, su sobrina Grace, que probablemente tenía 15 años entonces y había vivido con él desde que era una niña, se convirtió en su amante. Quedó destrozado cuando Grace murió, en 1687, y durante el resto de su vida sufrió una melancolía manifiesta. 1687 fue también un año clave en cuanto a la disputa con Newton, lo cual seguramente no contribuyó a mejorar su estado de ánimo. En el aspecto científico, aparte de sus trabajos sobre la gravedad, Hooke realizó en 1678 su trabajo más conocido, el descubrimiento de la ley de la elasticidad, que lleva su nombre. Es típico del modo en que la historia ha tratado a Hooke que este trabajo más bien insulso, un muelle estirado resiste con una fuerza proporcional a su extensión, se conociera como ley de Hooke, mientras que muchos de sus logros más brillantes, que no he mencionado aquí en su totalidad, se han olvidado o se han atribuido a otros. Hooke falleció el 3 de marzo de 1703 y a su funeral asistieron todos los miembros de la Royal Society que estaban presentes en Londres en aquel momento. Al año siguiente, Isaac Newton publicó su trabajo épico sobre la luz y el color, titulado Aptics, tras haber retrasado su edición deliberadamente durante 30 años, esperando a que Hooke muriera. La hostilidad de Newton contra Hooke, yo lo llamaría hostilidad monomaníaca, pero sintió lo mismo también contra otras personas, se remontaba a principios de la década de 1670, cuando era un joven profesor en Cambridge y la Royal Society se fijó en él por primera vez. En la década de 1660, Newton, que era 7 años más joven sin Hooke, terminó en Cambridge sus estudios previos a la graduación, llegó a ser primero miembro del Trinity College, en 1669, catedrático lucasiano 48 de matemáticas. 48 es significativo que, precisamente por lo consciente que era de la importancia de reconocer el mérito a quien se hiciera acreedor de tal reconocimiento, Hooke fue siempre cuidadoso, incluso generoso, en cuanto a valorar la obra de sus colegas en sus propias publicaciones, como lo hizo en el caso de Boyle. Esperaba que a él mismo se le otorgara también el reconocimiento de que se hubiera hecho acreedor, pero no hay pruebas de que reclamara alguna vez más de lo que merecía. Figura 15. El telescopio de Newton. Philosophical Transactions of the Royal Society. 1672. Sucedió en esta cátedra a Isaac Barrow, el primer titular de una cátedra lucasiana, que dimitió, según dijo, para dedicar más tiempo a los estudios religiosos, pero no tardó en llegar a ser capellán real y luego director del Trinity College, por lo que, a la hora de dimitir, pudo haber tenido algún otro motivo oculto. Durante todo este tiempo, Newton había estado realizando experimentos y reflexionando sobre el mundo más o menos por su cuenta, sin discutir sus teorías prácticamente con nadie. Entre otras cosas, estudió la naturaleza de la luz, utilizando prismas y lentes.
En el trabajo más importante que hizo sobre óptica, descompuso la luz blanca, en realidad luz solar, en los colores del espectro del arco iris utilizando un prisma, para luego recombinar. Previamente, otras personas, entre ellas Hooke, habían hecho que la luz blanca pasara por un prisma y habían proyectado el haz sobre una pantalla situada a unos pocos centímetros de distancia, produciendo una mancha blanca de luz con bordes coloreados. Newton pudo ir más allá porque utilizó como fuente de luz un agujero hecho con un alfiler en la persiana que cerraba una ventana y proyectó el haz que salía del prisma en una pared situada en el otro extremo de una habitación grande, a varios metros de distancia, proporcionando así un recorrido mayor para que los colores se separaran. A partir de este trabajo, su interés por los colores le llevó a plantearse el problema de las franjas coloreadas que se producían en los bordes de las imágenes vistas mediante los telescopios construidos con lentes, llegando a diseñar y construir un telescopio de reflexión, sin conocer los trabajos anteriores de Leonard Dix, en el que no se presentaba este problema. Empezaron a difundirse noticias relativas a todo esto cuando Newton explicó parte del trabajo realizado sobre la luz en las clases magistrales que dio como catedrático lucasiano, y a través de personas que habían visitado Cambridge y vieron el telescopio u oyeron hablar de él. La Royal Society solicitó ver el instrumento y, a finales de 1671, Isaac Barrow llevó uno a Londres. Probablemente Newton fabricó dos, e hizo una demostración con él en el Gresham College. Inmediatamente, Newton fue elegido miembro de la Royal Society. La ceremonia tuvo lugar el 11 de enero de 1672, y se le preguntó si tenía algo más en reserva. Su respuesta consistió en presentar ante la Royal Society una extensa ponencia sobre la luz y los colores. El hecho era que Newton estaba a favor de la teoría corpuscular de la luz, ya que la concebía como una corriente de partículas, pero los descubrimientos que presentó en aquel momento eran válidos tanto si se utilizaba este modelo, como si se utilizaba el modelo ondulatorio, a favor del cual estaban, por ejemplo, Huygens y Hooke, para explicarlos. Partiendo de varios comentarios marginales que aparecían en su ponencia. Por ejemplo, la afirmación de que Newton comenzó sus experimentos ópticos en 1666. Parece claro que la motivación para su interés por la luz había sido la lectura de la micrografía de Hooke, pero intentó minimizar este hecho haciendo referencia a un experimento inesperado que el señor Hooke, en algún lugar de micrografía, decía haber realizado con dos vasijas transparentes en forma de cuña, en vez de entrar en los detalles de la obra de Hooke. En este ejemplo relativo a lo que se conoce como anillos de Newton. Hooke, un científico mayor que Newton y con una sólida reputación, se sintió verdaderamente ofendido al recibir del joven mequetrefe menos crédito que el que pensaba que se le debía, y así se lo dijo claramente a sus amigos. Hooke siempre fue muy susceptible con el tema de recibir el reconocimiento merecido por su trabajo, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta su origen humilde y su pasado reciente como criado del caballero ilustrado que fundó la Royal Society. Sin embargo, Newton, a pesar de su temprana edad, tenía la más alta opinión de sus propias capacidades, en gran medida justificada, pero dichas capacidades no eran todavía una característica muy llamativa, y consideraba a los demás científicos, independientemente de lo respetables y reconocidos que fueran, como unos seres que apenas valían para lamerle las botas. Esta actitud se fue reforzando durante los años siguientes, cuando una serie de críticos, claramente inferiores a Newton en el plano intelectual, plantearon una cantidad enorme de objeciones a su obra, lo cual demostraba, más que otra cosa, la ignorancia de estos individuos. Al principio, Newton intentó responder a algunas de las críticas más razonables, pero acabó enfureciéndose por el tiempo que le hacían perder, y en una carta a Oldenburg decía lo siguiente: «Veo que yo mismo me he convertido en un esclavo de la filosofía. Estoy decidido a despedirme de ella para siempre, excepto en lo que haga para mi satisfacción personal, o a dejarla atrás, porque creo que un hombre debe, o bien decidirse por no producir cosas nuevas, o convertirse en un esclavo para defenderlas». Cuando Oldenburg, con enorme malicia, le hizo a Newton un informe exagerado sobre los puntos de vista de Hooke, intentando deliberadamente que surgieran problemas, la faena le salió mejor de lo que podía haber esperado. Newton respondió, dando las gracias a Oldenburg por su franqueza al poner en mi conocimiento las insinuaciones del señor Hooke, y pidiendo una oportunidad para poner las cosas en su sitio. J. G. Crowder ha descrito claramente la raíz real del conflicto que Oldenburg había atizado hasta que se vieron las llamas. Hooke no era capaz de entender que tenía que ver el tacto con la ciencia. Newton consideraba los descubrimientos como una propiedad privada. 49. Al menos, era así cuando se trataba de los suyos. Tras 4 años de lavar en público los trapos. 49 Founders of British Science, página 248. Sucios relativos a este choque de caracteres. Esta situación debía terminar o la Royal Society se convertiría en el hazmerreír de todo el mundo, y varios miembros se pusieron de acuerdo para insistir, a través de Oldenburg, al que debió de dar pena que llegara a su fin la diversión de que estaba disfrutando a expensas de Hooke, en una reconciliación pública, independientemente de lo que ambos protagonistas pensaran en privado, cosa que se logró mediante un intercambio de cartas. La carta que Hooke escribió a Newton parece llevar el auténtico sello de su personalidad, es decir, su disposición permanente para debatir temas científicos de una manera amistosa, preferiblemente entre irnos pocos colegas en alguno de los cafés de moda, y centrando su interés exclusivamente en desentrañar la verdad. Considero que en este asunto, el estudio de la luz, ha llegado usted más lejos que yo.
Creo que el tema no podría ser investigado por una persona más adecuada y, capaz que usted, que está capacitado en todos los sentidos para completar, rectificar y reformar lo que fueron las ideas derivadas de mis primeros estudios, que yo me proponía haber realizado por mí mismo, si lo hubieran permitido los otros cometidos agobiantes que me fueron asignados, aunque soy bastante consciente de que lo hubiera hecho con unas capacidades muy inferiores a las de usted. Su propósito y el mío se centran, supongo, en el mismo objetivo, que es el descubrimiento de la verdad, y creo que ambos somos capaces de oír objeciones, siempre que no nos lleguen en forma de hostilidad declarada, y tenemos los dos unas mentes igualmente inclinadas a realizar las deducciones más claras, razonando a partir de los experimentos. Aquí habla un auténtico científico. La respuesta de Newton, aunque se podía interpretar como conciliatoria, estaba totalmente fuera de lugar, y lleva un subtexto que vale la pena destacar. Después de decir, es usted demasiado generoso al valorar mis capacidades, una observación que Newton jamás habría hecho si no le hubieran obligado, continúa con uno de los pasajes más famosos, y seguramente más incomprendidos, de la ciencia, interpretado habitualmente como un reconocimiento humilde del lugar secundario que él ocupaba en la historia de la ciencia. Lo que Descartes hizo fue un paso importante. Usted ha añadido mucho de distintas maneras, especialmente al tomar en consideración filosófica los colores de unas láminas muy finas. Si yo he sido capaz de ver más allá, es porque me encontraba sentado sobre los hombros de unos gigantes. John Faulkner, del Lick Observatory de California, ha propuesto una interpretación de estos comentarios que hace caso omiso de la leyenda de Newton y encaja mejor con el carácter que siempre se le ha atribuido. La referencia a Descartes aparece ahí simplemente para poner a Hooke en su lugar, sugiriendo que la prioridad que Hooke reclamaba le correspondía en realidad a Descartes. La segunda frase, de tono protector, reconoce algo de mérito a Hooke. Recordemos que este era un científico de más edad y con una obra más consolidada. Pero la frase clave es la que habla de estar sentado sobre los hombros de unos gigantes. Obsérvese que utiliza una mayúscula, aún teniendo en cuenta los caprichos de la ortografía del siglo XVII. ¿Por qué elegiría Newton poner el énfasis en esta palabra? Seguramente porque Hooke era un hombrecillo con la espalda deformada. El mensaje que Newton intenta transmitir es que, aunque pudiera haber tomado préstamos de los antiguos, no necesitaba robar las ideas de un hombrecillo como Hooke, añadiendo implícitamente que Hooke, además de ser un hombre físicamente pequeño, era un pigmeo mental. El hecho de que la fuente de esta expresión fuera anterior a Newton y que la utilizara para sus propios fines, no hace sino reforzar el argumento irrebatible de Faulkner. Newton era un grosero, por razones que aclararemos en breve, y siempre albergaba rencores. Fiel a la palabra que había dado a Oldenburg, se encerró en su concha y, prácticamente, dejó de informar sobre sus teorías científicas después de este intercambio de cartas de 1676. Solo volvió a aparecer propiamente en el escenario científico para publicar el libro más influyente de toda la historia de la ciencia, después de engatusar un poco a Edmond Halley, el tercer miembro del triunvirato que había transformado la ciencia en aquella época. John Flamsteed y Edmond Halley, catalogación de las estrellas utilizando el telescopio Halley, el más joven de los tres, había nacido el 29 de octubre de 1656. Esta fecha está tomada según el antiguo calendario juliano, que todavía estaba vigente en la Inglaterra de entonces. Corresponde al 8 de noviembre en el moderno calendario gregoriano, durante el interregno parlamentario. Su padre, que se llamaba también Edmond, fue un próspero hombre de negocios y terrateniente, que se casó con Anne Robinson, la madre del científico Halley, en una ceremonia celebrada en la iglesia solo 7 semanas antes del nacimiento de este. La explicación más probable para esta circunstancia es que habría tenido lugar antes una ceremonia civil, de la cual no se ha conservado ningún registro, y que la inminente llegada de su primer hijo animó a la pareja a casarse también por la iglesia. Era una práctica muy común en aquella época realizar primero una ceremonia civil y dejar para más tarde la ceremonia religiosa, si es que ésta llegaba a celebrarse. Edmond tuvo una hermana, Catherine, que nació en 1658 y murió siendo aún una niña, y un hermano, Humphrey, cuya fecha de nacimiento no es conocida, pero que falleció en 1684. Poco se sabe sobre los pormenores de los primeros años de la vida de Halley. Salvo que, a pesar de ciertos reveses económicos producidos por el incendio de Londres en 1666, su padre tenía medios suficientes para proporcionar al joven Edmond la mejor educación que se pudiera conseguir. En aquella época, primero en la St. Paul's School de Londres, el hogar familiar estaba en un tranquilo pueblo situado cerca de Londres, en lo que actualmente es el barrio de Hackney, y posteriormente en la Universidad de Oxford. Cuando Halley llegó al King's College, en julio de 1673, el joven era ya un hábil astrónomo que había desarrollado su habilidad para la observación utilizando instrumentos que le pagaba su padre. Llegó a Oxford con un conjunto de instrumentos entre los cuales figuraba un telescopio de 24 pies de longitud, alrededor de 7,3 metros, y un sextante de 2 pies, 60 centímetros, de diámetro, un equipo de tanta calidad como los que utilizaban muchos de los astrónomos profesionales de aquel tiempo. Por aquel entonces se produjeron varios acontecimientos que llegarían a tener un gran impacto en la vida futura de Halley. En primer lugar, su madre había muerto en 1672. No se conocen los detalles, pero se sabe que fue enterrada el 24 de octubre de aquel año.
Las repercusiones le llegarían a Jay más tarde, como resultado del segundo matrimonio de su padre. Posteriormente, en 1674, la Royal Society decidió que se tenía que construir un observatorio como el de París, que acababa de ser fundado por la Academia Francesa. La urgencia de hacer realidad. Esta propuesta se agudizó cuando los franceses afirmaron que el problema de determinar la longitud en el mar se había resuelto utilizando la posición de la Luna con respecto a un fondo de estrellas, como una especie de reloj para medir el tiempo en el mar. Esta afirmación resultó prematura, aunque esta idea, en principio, tendría que funcionar. La órbita de la Luna es tan complicada que, para cuando se recopilaron las tablas necesarias relativas a su movimiento, unos cronómetros de precisión habían proporcionado ya la solución del problema de la longitud. Se pidió al astrónomo John Flamsteed, que vivió entre 1646 y 1719, que examinara el problema, y este llegó a la conclusión acertada de que el procedimiento planteado por los franceses no funcionaría, porque no se conocía con la exactitud necesaria la posición de la Luna, ni las posiciones de las estrellas de referencia. Cuando Carlos II se enteró del asunto, decidió que, como nación de navegantes, Gran Bretaña tenía que disponer de la información necesaria para ayudar a la navegación, y el observatorio que se había planificado pasó a ser un proyecto de la corona. Flamsteed fue nombrado observador astronómico, el primer astrónomo real, a través de una orden del rey emitida el 4 de marzo de 1675, y el observatorio real fue construido para que él trabajara allí, en Greenwich Hill, un emplazamiento elegido por Wren. Flamsteed se trasladó a residir allí en julio de 1676 y fue elegido miembro de la Royal Society aquel mismo año. En 1675, Edmond Halley, un estudiante que se preparaba para su licenciatura, inició una correspondencia con Flamsteed, escribiéndole al principio para explicarle algunas de sus propias observaciones, que estaban en desacuerdo con algunas de las tablas de datos astronómicos que se había publicado, indicando que dichas tablas eran inexactas, y pidiendo a Flamsteed que, si podía, confirmara los resultados de Halley. Esto sonó como música en los oídos de Flamsteed, ya que le confirmaba que las técnicas de observación modernas podían perfeccionar los catálogos estelares existentes. Ambos se hicieron amigos y, durante cierto tiempo, Halley fue algo así como el protegido de Flamsteed, aunque, como ya veremos, posteriormente riñeron. Durante el verano de aquel año, Halley visitó a Flamsteed en Londres y le ayudó en algunas observaciones, incluidos 2 eclipses de luna que se produjeron el 27 de junio y el 21 de diciembre, respectivamente. Después de la primera de estas observaciones, Flamsteed escribió en la Philosophical Transactions de la Royal Society que Edmond Halley, un joven de Oxford dotado de gran talento, estuvo presente en dichas observaciones y había ayudado minuciosamente en muchas de ellas. Halley publicó 3 informes científicos en 1676, uno sobre órbitas planetarias, otro sobre la ocultación de Marte por la Luna observada el 21 de agosto de aquel año, y el tercero sobre una gran mancha solar detectada durante el verano de 167.650. Estaba claro que Halley era una estrella ascendente dentro de la astronomía. Pero, ¿dónde podía él contribuir mejor al desarrollo de esta ciencia? La tarea primordial que Flamsteed tenía que realizar en el nuevo observatorio real era una exploración precisa de los cielos del hemisferio boreal, utilizando alzas telescópicas modernas para mejorar la exactitud de los viejos catálogos que se basaban en él, llamado sistema de alzada abierta, el sistema que utilizó Tycho Brahe, en el que el observador miraba a lo largo de una varilla que apuntaba a la estrella observada. Con los aparatos telescópicos, un fino pelo situado en el plano focal del telescopio proporciona una guía mucho más precisa para conseguir el necesario alineamiento de la estrella. Impaciente por hacerse un nombre y desarrollar una trayectoria propia, a Halley se le ocurrió la idea de hacer algo similar a la exploración de Flamsteed, pero en los cielos del hemisferio austral y concentrándose solo en el par de estrellas más brillantes entre un ciento de ellas, para conseguir resultados de un modo razonablemente rápido. Su padre apoyó esta idea, ofreciendo a Halley una asignación de 300 libras esterlinas al año, 3 veces el salario de Flamsteed como astrónomo real, y prometiendo cubrir muchos de los gastos de la expedición. Flamsteed y Sir Jonas Moore, el responsable del Servicio Oficial de Topografía y Cartografía, recomendaron esta propuesta al rey, quien arregló un pasaje gratuito con la Compañía de las Indias Orientales para que Halley, sus instrumentos y un amigo, James Clegg, se desplazaran a la isla de Santa Helena, que en aquel tiempo era la posesión británica situada más al sur. Esto sucedía casi 100 años antes de que James Cook desembarcara en Botany Bay en 1770. Partieron en noviembre de 1676 y Halley, que acababa de cumplir 20 años, abandonó sus estudios de licenciatura. 50 fue un acontecimiento notable, porque durante la segunda mitad del siglo XVII se observaron muy pocas manchas en el Sol. Esta época coincidió con un periodo de frío que sufrió Europa, conocido como la Pequeña Era Glacial. Fue un frío tan intenso que, durante varios inviernos, especialmente el de 1683 a 1684, como describió gráficamente John Evelyn, el río Támesis se heló con una capa de hielo tan resistente que fue posible instalar sobre su superficie unas auténticas ciudades de toldos conocidas como Frost Fairs, ferias del hielo. Es casi seguro que existió una relación entre la calma que se produjo en la superficie del Sol y el enfriamiento de la Tierra.
Esta expedición constituyó un enorme éxito científico, a pesar del mal tiempo que Jay y Clegg encontraron en Santa Helena, y parece ser que, además, dio a Jay la oportunidad de hacer un poco de vida social. Hay indicios de comportamiento sexual indecoroso que rodean la primera etapa de la vida adulta de Jay. En su obra Brief Lives, John Aubrey menciona a un matrimonio que llevaba muchos años casado, pero no tenía hijos, y viajaba a Santa Helena en el mismo barco que Jay, antes de regresar de la isla. Escribe Aubrey, esta dama dio a luz un niño. Jay parece haber mencionado este hecho, explicándolo como debido a lo bien que le sentó el viaje o el aire de Santa Helena a esta pareja sin hijos, pero Aubrey da a entender que Jay era el padre de aquel niño. Rumores de este tipo perseguirían al joven durante varios años. Jay regresó en la primavera de 1678, y su catálogo de estrellas australes se publicó en noviembre de aquel año, con lo que se ganó el apodo de nuestro Tycho del Sur, con el que le bautizó el propio Flamsteed. Fue elegido miembro de la Royal Society el 30 de noviembre. Además de realizar su trabajo de catalogar estrellas, mientras estuvo en Santa Helena, Jay observó el paso de Mercurio a través de la cara visible del Sol. En principio, esta observación proporcionó un modo de calcular la distancia al Sol utilizando una variante del tema de la paralaje, pero estas primeras observaciones no fueron suficientemente precisas para que el resultado fuera definitivo. No obstante, Jay había puesto así una semilla que no tardaría mucho en dar fruto. El 3 de diciembre, atendiendo a una recomendación del rey, se le concedió a Jay su doctorado en humanidades, después de haberse convertido en miembro de la Royal Society, a pesar de que no cumplía los requisitos formales para la obtención de este título. Figura 16. Hevelius calcula las posiciones de las estrellas utilizando un sextante. De Match Coelestis, de Hevelius, 1673. Así se convirtió en miembro, en pie de igualdad, del grupo en que estaban Boyle, Hooke, Flamsteed, Wren y Pepys. Para entonces Newton se había retirado, para meterse dentro de su concha en Cambridge. Y resultó que estos señores tenían para él un empleo que le iba como anillo al dedo. Dada su importancia potencial para la navegación, la cuestión de obtener las posiciones exactas de las estrellas era de vital importancia a finales del siglo XVII, tanto por sus implicaciones comerciales como militares. Sin embargo, el programa principal de observación de la década de 1670, un intento de mejorar el catálogo de Tycho Brahe, se llevó a cabo en Danzig, actualmente Dansk, y lo hizo un astrónomo alemán que insistía en utilizar el tradicional sistema de alzada abierta del propio Tycho Brahe, aunque actualizado en gran medida con instrumentos nuevos. Esto supuso una gran frustración para los demás astrónomos de la época, especialmente para Hooke y Flamsteed. Este astrónomo tan retrógrado había nacido en 1611, lo que quizás explica que utilizara procedimientos pasados de moda, y fue bautizado como Johann Obelke, pero latinizó su nombre, convirtiéndolo en Johann Sibelius. En una correspondencia iniciada en 1668, Hooke le imploraba que cambiara al sistema de alzas telescópicas, pero Hevelius se negó obcecadamente, afirmando que podía hacerlo igual de bien con el sistema de alzada abierta. La verdad es que Hevelius estaba sencillamente demasiado apegado a sus métodos y desconfiaba de los procedimientos nuevos. Era como alguien que persiste en utilizar una vieja máquina de escribir manual, a pesar de tener a su alcance un ordenador moderno con un procesador de texto. Una de las características fundamentales del catálogo austral de Jay, realizado, por supuesto, telescópicamente, era que incluía también zonas del ciclo que ya había estudiado Tycho Brahe, de tal modo que, al observar algunas de las estrellas que también había observado Tycho, Jay había podido comparar sus mediciones con las del cielo del hemisferio boreal, donde Hevelius se dedicaba entonces a mejorar, según su propia estimación, los datos de Tycho. Cuando Hevelius escribió a Flamsteed a finales de 1678 solicitando ver los datos de Jay, la Royal Society vio en esto una oportunidad de comprobar las afirmaciones de Hevelius. Jay envió a Hevelius una copia del catálogo austral y dijo que le encantaría utilizar los nuevos datos de Hevelius en vez de las posiciones estelares obtenidas por Tycho Brahe para enlazar las observaciones de los ciclos de los hemisferios boreal y austral. Además, por supuesto, también dijo que le gustaría visitar Danzig para confirmar la exactitud de las nuevas observaciones. Consecuentemente, en la primavera de 1679, Jay emprendió el viaje para ver si las increíbles afirmaciones que estaba haciendo Hevelius, que por entonces tenía 68 años de edad, sobre la exactitud de sus mediciones podían estar justificadas. Al principio, Jay apoyó las afirmaciones de Hevelius, remitiendo a Londres la noticia de que las posiciones que Hevelius había obtenido con el sistema de alzadas abiertas eran realmente tan buenas, como él afirmaba. Pero, a su vuelta a Inglaterra, cambió finalmente de tono y dijo que las observaciones telescópicas eran mucho mejores. Jay afirmó más tarde que sencillamente había querido actuar con tacto delante de Hevelius, porque no quería acelerar la muerte de un caballero testarudo de avanzada edad. Figura 17. Dibujo, realizado por Newton, de la órbita de un cometa visto en 1680. De hecho, Hevelius vivió 9 años más, por lo que no podía estar tan delicado cuando Jay fue a verle. Sin embargo, ciertos cotillees de la época sugieren que en esta historia había algo más.
La primera esposa de Hevelius había fallecido en 1662 y el astrónomo se había casado de nuevo, en 1663, con una belleza de 16 años llamada Elisabetta. Cuando Ajay visitó Danzig, Hevelius tenía 68 años y Elisabetta 32. Ajay era un guapo joven de 22 años con numerosos antecedentes de indiscreción sexual. Puede que no hubiera nada detrás de los inevitables rumores que acompañaron a Ajay cuando regresó a Gran Bretaña, y es posible que haya una explicación perfectamente respetable para el hecho de que, cuando aquel mismo año, posteriormente, llegó a Londres la falsa noticia de que Hevelius había muerto, la reacción inmediata de Ajay fue enviar como regalo a la supuesta viuda un vestido de seda muy caro. Su precio, que fue de 6 libras 8 chelines y 4 peniques, equivalía al sueldo de 3 semanas del astrónomo real, aunque solo era una semana de la asignación de Ajay. Sin embargo, el tipo de comportamiento que hacía creíbles aquellos rumores contribuyó a crear una fisura en las relaciones entre Flamsteed, un hombre muy serio, y Ajay, al mismo tiempo que la aceptación inicial por parte de Ajay de las afirmaciones poco realistas de Hevelius no obtuvieron ciertamente la aprobación de su mentor. No parece que Ajay se preocupara mucho en aquella época por el futuro de su carrera como astrónomo. Después de haber conseguido tanto en tan poco tiempo, como una estrella del pop tras la primera oleada de éxitos, parece ser que se conformó con sentarse en sus laureles y hacer la mayoría de las cosas apetecibles que podía, costearse con su dinero, o, más bien, con el dinero de su padre. Tras regresar de Danzig, durante más de un año se limitó básicamente a divertirse, asistiendo a las reuniones de la Royal Society, pero sin contribuir con ningún trabajo, visitando Oxford y frecuentando las cafeterías de moda, el equivalente a los bares de copas que están hoy en día de moda. Su preferida era la cafetería Jonathan en Change Alley. Sin embargo, hacia finales de esta época, los cometas irrumpieron en la vida de Ajay por primera vez, aunque al principio solo de un modo discreto. Durante el invierno de 1680 a 1681, se hizo visible un brillante cometa. Fue visto por primera vez en noviembre de 1680, desplazándose hacia el Sol antes de perderse, en la luz deslumbrante de este astro. Reapareció un poco más tarde, alejándose del Sol, y al principio se pensó que eran dos cometas diferentes. Flamsteed fue una de las primeras personas en sugerir que el fenómeno era realmente un solo objeto y formuló la hipótesis de que había sido repelido por el Sol mediante algún tipo de efecto magnético. Se trataba de un objeto que destacaba mucho en el cielo nocturno, claramente visible desde las calles de Londres y París, el cometa más brillante que habían visto los que vivían en aquella época. Cuando el cometa apareció por primera vez, Ajay estaba a punto de embarcar acompañado por Robert Nelson, un antiguo amigo de sus tiempos de escolar, para hacer el típico gran tour de Europa que solían hacer entonces los caballeros jóvenes y ricos. Viajaron a París en diciembre, llegando allí la víspera de Navidad y vieron la segunda aparición del cometa desde el continente. Durante sus viajes a través de Francia e Italia, Ajay aprovechó la oportunidad para debatir sobre el cometa y otras cuestiones astronómicas con otros científicos, como, por ejemplo, Giovanni Cassini. Robert Nelson se quedó en Roma, donde se enamoró de la segunda hija del conde de Berkeley, el caballero que le había proporcionado refugio a Hooke cuando éste huyó de la peste. Posteriormente, Nelson se casó con esta muchacha. Ajay regresó a Inglaterra pasando por Holanda y por París, desviándose quizá del gran tour habitual que hacían los diletantes, ya que, cuando llegó de vuelta a Londres el 24 de enero de 1682, había hecho conocimiento y amistad, según las palabras de Aubrey, con todos los matemáticos eminentes de Francia e Italia. Ajay solo pasó algo más de un año en el extranjero, lo cual era poco para un gran tour de aquella época, y es posible que se apresurara a regresar a casa porque su padre se casó aproximadamente por aquellas fechas, aunque no conocemos la fecha exacta de la boda. Una muestra de lo poco que sabemos sobre la vida privada de Ajay es que su propia boda, que tuvo lugar el 20 de abril de 1682, no aparece en ningún texto, cuando se trata de registros históricos. Sabemos que la esposa de Ajay se llamaba Mary Tuke y que fue en Londres donde se celebró la boda, en la iglesia de St. James, situada en Duke Place. La pareja convivió durante 50 años, al parecer felizmente, y tuvo 3 hijos. El joven Edmond nació en 1698, fue cirujano de la Marina de Guerra y murió 2 años antes que su padre. Hubo 2 hijas que nacieron ambas el mismo año, en 1688, pero no fueron gemelas. Margaret permaneció soltera, pero Catherine se casó 2 veces. Posiblemente hubo otros hijos que murieron de niños. Y esto es en esencia todo lo que sabemos de la familia de Ajay. Después de contraer matrimonio, Ajay vivió en Islington, y durante los 2 años siguientes realizó observaciones minuciosas de la Luna con el objetivo de conseguir, por fin, los datos de referencia que eran esenciales para calcular la longitud por el método lunar. Esto requeriría la realización de observaciones precisas durante unos 18 años, el tiempo que tarda la Luna en completar un ciclo en sus desplazamientos relativos a las estrellas. Pero, en 1684, los asuntos de Ajay se vieron inmersos en una gran confusión debido al fallecimiento de su padre, y el proyecto quedó abandonado durante muchos años, ya que tuvieron preferencia a otros temas. El padre de Ajay salió de su casa el miércoles 5 de marzo de 1684 y nunca regresó. Su cuerpo desnudo fue encontrado 5 días más tarde en un río cerca de Rochester. El veredicto oficial fue asesinato,
pero no se encontró a ningún asesino, y las pruebas eran también coherentes con la posibilidad del suicidio. El padre de Ajay falleció sin dejar testamento y con su fortuna considerablemente menguada por las extravagancias de su segunda esposa. Ajay y su madrastra estuvieron envueltos en una costosa batalla legal por las propiedades. Ciertamente, Ajay no se quedó hundido en la pobreza a causa de estos acontecimientos. Tenía propiedades obtenidas por sí mismo y, además, su esposa había aportado al matrimonio una buena dote. Sin embargo, las circunstancias se vieron suficientemente alteradas como para que, en enero de 1686, Ajay renunciara a ser miembro de la Royal Society con el fin de poder ser un empleado a sueldo dentro de esta sociedad. Las reglas de la misma establecían que los empleados a sueldo de la Royal Society no podían ser miembros de la misma. Solo la necesidad de dinero, aunque fuera una necesidad temporal, pudo haber motivado este tipo de actuación. Al igual que la vida privada de Ajay, el mundo europeo atravesaba también una época de turbulencias a mediados de la década de 1680. En Francia, el edicto de Nantes fue revocado en 1685, mientras que, un poco más lejos, las tropas turcas llegaban a las puertas de Viena, Buda y Belgrado aproximadamente en la misma época. En Inglaterra, Carlos II murió y le sucedió su hermano, el católico Jacobo II. Mientras se producían estos acontecimientos, Ajay se vio implicado en lo que actualmente se considera la publicación más importante de la historia de la ciencia, Los Principia de Isaac Newton. Volviendo a enero de 1684, después de una reunión de la Royal Society, Ajay inició una conversación con Christopher Wren y Robert Hooke sobre las órbitas de los planetas. La idea de la ley del cuadrado inverso, o ley de la gravitación universal de Newton, relativa a la atracción entre los cuerpos subyacía a la cuestión de las órbitas planetarias y no era algo nuevo. Ni siquiera entonces, se remontaba al menos a 1673, cuando Christian Huygens había calculado la fuerza centrífuga de un objeto que se desplazaba recorriendo una órbita circular, y Hooke había comenzado a especular siguiendo la misma línea de razonamiento, como veremos, en la correspondencia que sostuvo con Newton a partir de 1674. Wren también había discutido sobre estas teorías con Newton en 1677. Los tres miembros de la Royal Society estaban de acuerdo en que las leyes del movimiento de Kepler implicaban que la fuerza centrífuga que empujaba a los planetas tendiendo a alejarlos del Sol debía ser inversamente proporcional a los cuadrados de sus distancias a este astro y que, por consiguiente, con el fin de que los planetas permanecieran en sus órbitas, tenían que ser atraídos por el Sol con una fuerza equivalente que contrarrestara totalmente a la fuerza centrífuga. Pero, ¿era esto una consecuencia inevitable de una ley del cuadrado inverso? ¿Era cierto que esta ley solo requería que los planetas tuvieran necesariamente que seguir órbitas elípticas? Probar esto matemáticamente presentaba una dificultad enorme si solo se podía utilizar las técnicas tradicionales de que disponían entonces, por lo que Ajay y Wren estaban dispuestos a admitir que esta tarea iba más allá de sus capacidades. Sin embargo, Hooke les dijo a los otros dos que podía deducir todas las leyes del movimiento planetario partiendo del supuesto de una ley del cuadrado inverso. Allí y Wren se mostraron escépticos, y este le dijo a Hooke que le regalaría un libro por valor de 40 chelines si conseguía realizar la demostración en 2 meses. Hooke no consiguió hacer la demostración y el debate quedó interrumpido mientras Ajay se dedicaba a resolver el complicado asunto de poner en orden los negocios de su padre después del asesinato, o suicidio, de este. Probablemente tuvo relación con esto el viaje que hizo Ajay a Peterborough durante el verano de 1684 para visitar a unos parientes y, a su vez, este viaje pudo ser la razón por la que visitó a Newton en Cambridge en agosto del mismo año, porque de hecho estaba por aquella zona. No existen en absoluto pruebas de que se tratara de algún tipo de visita oficial por encargo de la Royal Society, a pesar de los mitos que se han creado al respecto, y solo hay pruebas circunstanciales de que Ajay hiciera esta visita porque se encontraba en aquella zona por negocios familiares. Lo que sí es cierto es que mantuvo correspondencia con Newton a propósito del corneta, y es posible que se encontrara con él en 1682, por lo que es natural pensar que hubiera aprovechado la oportunidad de visitar Cambridge cuando ésta se presentó. Fuera como fuese, no hay duda de que, cuando Ajay visitó a Newton, debatieron sobre las órbitas de los planetas y la ley del cuadrado inverso. Posteriormente, Newton contó a su amigo, el matemático Abraham de Moivre, un refugiado hugonote francés, lo que sucedió exactamente. En 1684, el doctor Ajay fue a visitarle a Cambridge, y cuando llevaban cierto tiempo reunidos, el doctor le preguntó qué tipo de curva creía el que describirían los planetas, suponiendo que la fuerza de atracción hacia el Sol fuera inversa al cuadrado de las distancias respectivas de los planetas a dicho astro. Sir Isaac respondió inmediatamente que sería una elipse, ante lo cual el doctor Ajay, con alegría y asombro, le preguntó cómo lo sabía, a lo que Newton respondió que la razón era que lo había calculado. Tras esto, el doctor Ajay le pidió que le dejara ver los cálculos inmediatamente. Sir Isaac buscó entre sus papeles, pero no pudo encontrarlos, por lo que le prometió a Ajay que los volvería a hacer y luego se los enviaría. 51. Fue este encuentro lo que indujo a Newton a escribir Los Principia, consolidando así su imagen como el científico más grande que ha existido jamás.
Sin embargo, casi todo lo que explicó en este libro había sido realizado años atrás y se había mantenido oculto, sin darse a conocer, hasta que tuvo lugar el afortunado encuentro de Cambridge en 1684. Hoy en día puede resultar difícil comprender esto, ya que los científicos actuales suelen estar demasiado ansiosos por llevar sus teorías a la imprenta y dejar claro que han sido los primeros. Pero, si observamos los antecedentes y la formación de Newton, su afición a los secretos resulta menos sorprendente. La primera época de la vida de Newton por el lado paterno. Newton procedía de una familia de granjeros que habían empezado justo entonces a progresar materialmente, pero carecían de pretensiones en cuanto a conseguir progresos intelectuales. Su abuelo, Robert Newton, había nacido en alguna fecha en torno a 1570 y había heredado terrenos agrícolas en Woolsandford, Lincolnshire. Su actividad agropecuaria fue tan próspera que le permitió adquirir la casa señorial de Woolsandford en 1623, obteniendo así el título de Lord. Aunque esto no era en aquellos tiempos tan impresionante como nos pueda parecer hoy en día, constituyó sin embargo claramente un paso hacia arriba en la escala social para la familia Newton, y es probable que fuera un factor importante para que Isaac, el hijo de Robert nacido en 1606, pudiera contraer matrimonio con Hannah Ascot, la hija de James Ascot, al que los documentos de la época califican de caballero. Los esponsales tuvieron lugar en 1639. Robert nombró a 51 extraído de un manuscrito que se encuentra en la Joseph A. Schaffner Collection, en la biblioteca de la Universidad de Chicago. Isaac heredero de todas sus propiedades, incluido el título de Lord, y Hannah aportó al matrimonio como dote una propiedad que le proporcionaba una renta de 50 libras anuales. Ni Robert Newton, ni su hijo Isaac aprendieron jamás a leer y escribir, pero el hermano de Hannah, William, era un licenciado por Cambridge, un clérigo que vivía en el pueblo vecino de Burton Cogles. El matrimonio de Isaac y Hannah se celebró en 1642, 6 meses después de la muerte de Robert Newton. 6 meses después de la boda, murió también Isaac, dejando a Hannah embarazada de un niño que nació el día de Navidad y fue bautizado con el nombre de Isaac, como su difunto padre. Muchos relatos populares resaltan la coincidencia de que el famoso Isaac Newton naciera el mismo año en que murió Galileo, 1642. Pero esta coincidencia se basa en un equívoco, ya que se utilizan fechas de dos sistemas diferentes de calendario. Galileo falleció el 8 de enero de 1642 según el calendario gregoriano, que ya se había implantado en Italia y en otros países católicos. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 según el calendario juliano, que todavía se utilizaba en Inglaterra y en otros países protestantes. En el calendario gregoriano, el que usamos actualmente, Newton nació el 4 de enero de 1643, mientras que en el calendario juliano Galileo murió justo a finales de 1641. De cualquier modo, ambos acontecimientos no se produjeron el mismo año. Pero existe una coincidencia auténtica, e igualmente notable, que resulta de tomar la fecha de nacimiento de Newton el 4 de enero de 1643, siguiendo nuestro calendario moderno. En este caso, se observa que nació exactamente 100 años después de la publicación de De Revolutionibus, lo que pone de manifiesto la rapidez con que la ciencia se consolidó una vez que llegó a formar parte del Renacimiento. Aunque la Guerra Civil Inglesa, como ya hemos visto, trastornó el desarrollo de las vidas de mucha gente, durante los años inmediatamente siguientes al nacimiento de Newton, en gran medida pasó de largo por el tranquilo remanso de Lincolnshire, y durante 3 años Newton disfrutó de toda la dedicación de su madre viuda. Pero, en 1645, justo cuando Isaac tenía la edad suficiente para darse cuenta, su madre volvió a casarse y enviaron al niño a vivir con sus abuelos maternos. El verse literalmente arrancado de los brazos de su madre y expulsado a un entorno más austero a tan temprana edad, hizo que Isaac Newton quedara mentalmente marcado para el resto de su vida, aunque no hubiera intención cruel alguna en estos hechos. Hannah se limitó a actuar de una manera práctica. Como la mayoría de los matrimonios entre familias de caballeros de la época, el segundo matrimonio de Hannah, al igual que el primero, tuvo más que ver con una transacción de tipo comercial que con una cuestión amorosa. El segundo esposo de Hannah era un viudo de 63 años, Barnabas Smith, que necesita una nueva compañera y eligió a Hannah entre otras candidatas disponibles. Smith era el párroco anglicano de North Witham, localidad situada a menos de 3 kilómetros de Woolsandford. El lado comercial del acuerdo incluía la condición de que el párroco asignara un terreno al joven Isaac, a cambio de que éste viviera fuera del nuevo hogar del matrimonio. Así, mientras Hannah partía hacia North Witham, donde dio a luz 2 hijas y un hijo antes de que Barnabas Smith muriera en 1653, Isaac pasó 8 años en los que se formó como un niño solitario al cuidado de sus ancianos abuelos, que se habían casado en 1609 y debían de ser casi de la misma edad que el nuevo marido de Hannah. Parece ser que los abuelos maternos de Newton fueron más bien cumplidores y estrictos, pero no especialmente cariñosos con él. Resulta bastante obvio el lado negativo de todo esto y está claro que tuvo que influir en el desarrollo de Isaac, convirtiéndole en un individuo más bien solitario, que vivió apartado e hizo pocos amigos íntimos. Sin embargo, el lado positivo es que recibió una educación 52. Si su padre hubiera vivido, seguramente Isaac Newton habría seguido sus pasos y se habría convertido en un granjero, pero, para los abuelos Ascot resultaba natural enviar a su nieto a la escuela, aunque se pueda sospechar que una de las razones para esto fuera quitarse de en medio al niño.
Aunque Isaac regresó a la casa de su madre en 1653, cuando tenía 10 años y ella se había quedado viuda por segunda vez, la semilla ya estaba puesta, y cuando él, niño, cumplió 12 años, fue enviado a estudiar a una escuela de enseñanza secundaria en Grantham, a unos 8 kilómetros de Walsandford. Mientras estuvo allí, se alojó con la familia de un farmacéutico, el señor Clark, cuya esposa tenía un hermano que se llamaba Humphrey Babington. Humphrey Babington era miembro 52. Además, a largo plazo, se benefició en cuanto a seguridad económica, ya que heredó, a través de su madre, no solo las propiedades de su padre sino también una parte de las nada desdeñables propiedades de Barnabas Smith, además de alguna parte de las propiedades que Hannah había heredado de sus padres. Isaac Newton nunca tuvo que preocuparse por el dinero una vez cumplidos los 21 años, ya que a esta edad entró en posesión de la propiedad que Barnabas Smith le había asignado en una cláusula de su contrato matrimonial con Hannah. De la dirección del Trinity College, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en Busby Pagnell, cerca de Grantham, donde era párroco. Aunque, según parece, Isaac Newton fue un chico solitario en la escuela, fue un buen estudiante y también demostró tener una habilidad extraordinaria haciendo maquetas, lo que nos recuerda la destreza de Hooke, y construyó artilugios, mucho más que simples juguetes, tales como la maqueta de un molino de viento que funcionaba, e hizo volar una cometa en la noche con un farolillo de papel atado a ella, provocando así una de las primeras alarmas por aparición de ovnis que se recuerdan. A pesar de la esmerada educación, mayormente los clásicos, el latín y el griego, que recibió Newton, su madre todavía esperaba que éste se hiciera cargo de la granja familiar cuando tuviera la edad precisa, por lo que en 1659 lo sacó de la escuela para aprender, mediante el trabajo práctico, cómo gestionar la tierra. Este intento acabó en desastre. Debido a que se interesaba más por los libros, que solía llevar consigo para leer cuando salía al campo, y no tanto por el ganado, Newton fue multado varias veces por no impedir que sus animales ocasionaran daños en las cosechas de otros granjeros. Y nos han llegado muchos relatos, sin duda un poco adornados a lo largo de los años, sobre lo despistado que estaba cuando se trataba de cumplir con sus obligaciones como agricultor. Mientras Isaac, quizá hasta cierto punto intencionadamente, demostraba su incompetencia en estas tareas, William, el hermano de Hannah que se había licenciado en Cambridge, apremiaba a la madre para que permitiera al joven seguir sus inclinaciones naturales y acceder a la universidad. La combinación de la capacidad persuasiva de su hermano y el desastre en que Isaac estaba convirtiendo su granja, hicieron finalmente que Hannah aceptara la situación, y en 1660, el año de la restauración, Isaac Newton volvió a la escuela con el fin de prepararse para ser admitido en Cambridge. Por consejo de Humphrey Babington, y sin duda gracias en parte a su influencia, Newton accedió a una plaza en el Trinity College el 8 de julio de 1661. Tenía entonces 18 años de edad, más o menos la edad a la que los estudiantes comienzan actualmente a ir a la universidad, pero siendo mayor que la mayoría de los jóvenes caballeros que llegaban a Cambridge en la década de 1660, cuando era habitual acceder a la universidad a los 14 o 15 años, acompañados por un criado. Sin embargo, lejos de tener su propio sirviente, Isaac Newton tuvo que trabajar como sirviente él mismo. Su madre no iba a tolerar más que los gastos mínimos, para lo que ella seguía considerando como un derroche, y asignó al muchacho solo 10 libras al año, aunque los ingresos de Hannah en aquella época eran bastante más de 700 libras al año. En aquella época, el hecho de ser el criado, llamado su becario, de un estudiante podía ser extremadamente desagradable e incluir tareas tales como vaciar los orinales del amo. También tenía unas claras connotaciones sociales negativas. Sin embargo, Newton fue en medio de todo afortunado, o al menos ingenioso. Era oficialmente el estudiante de Humphrey Babington, pero este rara vez estaba en el college, y además, era un amigo que no forzaba la relación amo-criado con Isaac. Incluso así, y posiblemente debido a su baja posición, y desde luego, a su carácter introvertido, parece ser que Newton lo pasó mal en Cambridge hasta principios de 1663, cuando conoció a Nicholas Wilkins, y entabló amistad con él. Ambos se sentían a disgusto con sus compañeros de habitación y decidieron compartir aposentos los dos juntos, cosa que hicieron de la manera más amistosa durante los 20 años siguientes. Es bastante probable que Newton fuera homosexual, solo se relacionó estrechamente con hombres, aunque no hay pruebas de que estas relaciones se consumaran físicamente, de la misma manera que tampoco hay pruebas de que no se consumaran. Esto no tiene importancia alguna a la hora de considerar su trabajo científico, pero puede darnos otra clave para entender su carácter reservado. La vida científica comenzó cuando Newton tomó la decisión de ignorar en gran medida los programas de estudios de Cambridge como tales y se dedicó a leer lo que le apetecía, como, por ejemplo, las obras de Galileo y de Descartes. En la década de 1660, Cambridge estaba lejos de ser un centro de óptimo nivel académico. En comparación con Oxford, era una universidad estancada y, a diferencia de Oxford, no se había beneficiado de los contactos directos con los miembros del Gresham College. Todavía se enseñaba a Aristóteles y se exigía a los estudiantes que se lo aprendieran de memoria, y lo único para lo que resultaba adecuada la educación en Cambridge era para ser un sacerdote competente o un mal médico.
Sin embargo, el primer indicio de lo que iba a ser más tarde se observó en 1663, cuando Henry Lucas aportó la dotación para que se creara una cátedra de matemáticas en Cambridge, la primera cátedra científica de la universidad, y la primera cátedra de cualquier tipo que se creaba desde 1540. El primero que accedió a la cátedra lucasiana de matemáticas fue Isaac Barrow, que anteriormente había sido catedrático de griego, lo que da una cierta idea del nivel que tenía la ciencia en Cambridge en aquellos tiempos. El nombramiento fue doblemente importante, en primer lugar, porque Barrow enseñó matemáticas. Es muy posible que su primer curso de clases magistrales, impartido en 1664, estimulara el interés de Newton por la ciencia, y además, como ya hemos visto, por lo que sucedió cuando dimitió de su cargo 5 años más tarde. Figura 18. Una página de las publicaciones y cartas de Newton sobre filosofía natural. Según contaría el propio Newton más tarde, fue durante aquellos 5 años, de 1663 a 1668, cuando llevó a cabo la mayoría de los trabajos por los que actualmente es famoso. Hemos hablado ya de sus trabajos sobre la luz y el color, que acabaron en la famosa pelea con Hooke. Pero, hay otros 2 trabajos que hemos de situar en su contexto: la invención de las técnicas matemáticas que hoy en día conocemos como cálculo infinitesimal, a las que Newton llamó fluxiones, y su trabajo sobre la gravedad que dio lugar a los Principia. Fuera cual fuese el estímulo concreto que le impulsó, en 1664 Newton era un aplicado becario, aunque nada convencional, y estaba ansioso por permanecer más tiempo en Cambridge. El modo en que lo consiguió fue, en primer lugar, obtener una de las pocas becas que se otorgaban a estudiantes no licenciados y luego, después de algunos años, ganar las elecciones para convertirse en miembro de la junta directiva del college. En abril de 1664, Newton consiguió dar el primer paso esencial, al ganar una beca, a pesar de no haber realizado el curso previo obligatorio, pero seguramente gracias a la influencia de Humphrey Babington, que por entonces era ya uno de los miembros más antiguos del college. Esta beca le reportaba a Newton unos pequeños ingresos, le bastaba para su manutención y le libraba del estigma de ser un subbecano. También significaba que, después de recibir su licenciatura en Humanidades en enero de 1665, en aquellos tiempos, una vez que alguien era aceptado en Cambridge, era imposible no conseguir una licenciatura, salvo que optara, como hacían muchos, por marcharse antes de tiempo. Podía permanecer en la residencia, estudiando lo que quisiera, hasta lograr el doctorado en Humanidades, cosa que sucedió en 1668. Newton tenía un carácter obsesivo que le hacía dedicarse en cuerpo y alma a cualquier proyecto que tuviera entre manos. Podía olvidarse de comer o dormir mientras estudiaba o realizaba experimentos, y llevó a cabo algunos bastante peligrosos, experimentando consigo mismo, cuando estaba estudiando óptica. Por ejemplo, se puso a mirar al sol durante tanto tiempo que casi llegó a quedarse ciego, e incluso hurgó en su ojo con un punzón, una aguja gruesa, sin punta y con un ojo grande, para estudiar las imágenes de colores que surgían con estas brutales manipulaciones. Durante los años posteriores de su vida siguió aflorando el mismo comportamiento obsesivo, ya fuera en las tareas que realizó en la Casa de la Moneda, o en sus numerosas discusiones con personas tales como Hooke y Gottfried Leibniz, el otro inventor del cálculo infinitesimal. Aunque no existen dudas con respecto a que Newton fue el primero al que se le ocurrió la idea a mediados de la década de 1660, tampoco hay dudas de que Leibniz, que vivió desde 1646 hasta 1716, llegó a lo mismo de forma independiente un poco después. Newton no se había preocupado de comunicar a nadie el trabajo que estaba haciendo en aquel momento, ni de que la versión que consiguió Leibniz era más fácil de entender. No es mi intención entrar en los detalles matemáticos del asunto. La cualidad fundamental del cálculo infinitesimal es que hace posible realizar cálculos más precisos, a partir de una situación inicial conocida, con magnitudes que varían a medida que transcurre el tiempo, como sucede, por ejemplo, con la posición de un planeta que va recorriendo su órbita. Sería muy aburrido entrar en todos los detalles relativos a la discusión entre Newton y Leibniz. Lo importante es que ambos desarrollaron el cálculo infinitesimal durante la segunda mitad del siglo XVII, proporcionando a los científicos del siglo XVIII y de los siglos posteriores las herramientas matemáticas que necesitaban para estudiar procesos en los que se producen cambios. Sencillamente, las modernas ciencias físicas no existirían sin el cálculo infinitesimal. Las grandes ideas de Newton con respecto a estos métodos matemáticos y los primeros pasos en su investigación sobre la gravedad se produjeron en la época en que la vida rutinaria de Cambridge se vio interrumpida por la amenaza de la peste. Poco después de que Newton obtuviera la licenciatura, la universidad se cerró temporalmente y sus estudiantes se dispersaron huyendo de la peste. En el verano de 1665, Newton regresó a Lincolnshire, donde permaneció hasta marzo de 1666. En aquel momento parecía ya seguro regresar a Cambridge, pero el tiempo volvió a ser caluroso y la peste brotó una vez más, por lo que en junio Newton se marchó de nuevo al campo, quedándose en Lincolnshire hasta abril de 1667, cuando la peste había ya desaparecido. Mientras estuvo en Lincolnshire, Newton repartió su tiempo entre Wallsend y la rectoría de Babington en Busby Packnell, por lo que no se sabe con certeza dónde ocurrió el famoso episodio de la manzana, si es que ocurrió realmente entonces, como afirmaba Newton. Sin embargo, lo que sí es cierto es que
en palabras del propio Newton, escritas medio siglo más tarde, en aquellos días estaba en mi mejor momento para la invención y prestaba más atención que nunca a las matemáticas y a la filosofía. A finales de 1666, en medio de esta racha de inspiración, Newton cumplió sus 24 años. Tal como Newton la contó posteriormente, la anécdota es que, en algún momento, durante los años de la peste, vio cómo caía una manzana de un árbol y se preguntó si, dado que la influencia de la gravedad podía llegar a la copa de un árbol, no podría también llegar hasta la luna. Entonces calculó que la fuerza necesaria para mantener a la luna en su órbita y la fuerza necesaria para hacer que una manzana cayera de un árbol podrían explicarse ambas a través de la gravedad terrestre, si dichas fuerzas disminuían en proporción inversa al cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Lo que se deduce, y el propio Newton se preocupó cuidadosamente de que se viera así, es que, en 1666, mucho antes de que se produjeran las discusiones entre Ajay, Hooke y Wren, Newton ya tenía la ley de la gravitación universal o ley del cuadrado inverso. Pero, hay que tener en cuenta que Newton era un genio a la hora de reescribir la historia, y la ley de la gravitación universal surgió de una forma mucho más gradual que lo que la anécdota sugiere. Según las pruebas escritas aparecidas en los propios documentos de Newton y que pueden datarse, no aparece nada sobre la Luna en los trabajos sobre la gravedad que él hizo durante los años de la peste. Lo que le hizo empezar a reflexionar sobre la gravedad fue el viejo argumento utilizado por los que se oponían a la idea de que la Tierra podía girar sobre su propio eje. Este argumento consistía en decir que la consecuencia de dicho giro podría ser que se rompiese y los fragmentos salieran volando por el efecto de la fuerza centrífuga. Newton calculó el valor de esta fuerza ejercida hacia afuera en la superficie de la Tierra y la comparó con el valor resultante de medir la fuerza de la gravedad, demostrando que la gravedad en la superficie de la Tierra es cientos de veces mayor que dicha fuerza ejercida hacia afuera, por lo que el viejo argumento no se sostenía. Posteriormente, en un documento escrito cierto tiempo después de regresar a Cambridge, pero, desde luego, antes de 1670, Newton comparó estas fuerzas con el esfuerzo de la Luna, por retroceder alejándose del centro de la Tierra, y descubrió que la gravedad, en la superficie terrestre, era alrededor de 4.000 veces más fuerte que la fuerza hacia el exterior, fuerza centrífuga, necesaria para que la Luna continuara recorriendo su órbita. Esta fuerza hacia el exterior equilibraría la fuerza de la gravedad terrestre, si la gravedad disminuía según la ley de la gravitación universal o ley del cuadrado inverso, pero Newton no afirmó esto explícitamente en su momento. Sin embargo, se dio cuenta también, a partir de las leyes de Kepler, de que los esfuerzos de los planetas por alejarse del Sol eran inversamente proporcionales a los cuadrados de sus distancias al Sol. Haber llegado tan lejos en 1670 es impresionante, pero no tanto como el mito que Newton cultivó después con tanta insistencia. Además, recordemos que en esta época, cuando aún no había cumplido los 30 años, había terminado ya la parte esencial de su obra sobre la luz y el cálculo infinitesimal. Sin embargo, la investigación sobre la gravedad quedó relegada entonces, porque Newton se entregó a una nueva pasión, la alquimia. Durante las 2 décadas siguientes, Newton dedicó mucho más tiempo y esfuerzo a la alquimia que el que había dedicado a todos los trabajos científicos, que actualmente estimamos tanto, pero, dado que la nueva actividad le condujo a un callejón sin salida, no tiene sentido que dediquemos aquí un espacio a comentar detalladamente sus trabajos sobre alquimia. 53 también tuvo otras distracciones relacionadas con su puesto en el Trinity College y con sus propias convicciones religiosas, por cierto nada ortodoxas. En 1667, Newton fue elegido como miembro secundario del Consejo de Gobierno del Trinity College, y se convertiría automáticamente en miembro principal en 1668, al conseguir el doctorado. Esto le daba la posibilidad de seguir dedicándose a hacer lo que deseara durante 7 años más, pero era preceptivo declarar un compromiso con la religión en su versión más ortodoxa. Concretamente, al asumir esta categoría, todos los nuevos miembros del Consejo de Gobierno del College tenían que formular el siguiente juramento: la teología será el objeto de mis estudios y tomaré las órdenes sagradas cuando llegue el momento prescrito por estos estatutos, o bien abandonaré el College. El problema estaba en que Newton era arriano, 54 a diferencia de Bruno. Newton no estaba dispuesto a ir a la hoguera por sus creencias, pero tampoco estaba dispuesto a comprometerlas jurando que creía en la Santísima Trinidad, un juramento que sería necesario para tomar las órdenes sagradas. Ser arriano en Inglaterra a finales del siglo XVII no era realmente un delito grave, pero, si se descubría, Newton quedaría excluido de cualquier cargo público y, desde luego, sería expulsado de un college que llevaba el nombre de la 53 como obra de divulgación que se centra en este aspecto de la vida de Newton, B.S. Isaac Newton, The Last Sorcerer, de Michael Wick. 54 Newton siguió la doctrina de Arrio, un heresiarca helenístico del siglo. El arrianismo sostenía que Dios es un ser único y, por consiguiente, Jesús no era realmente divino. Estas ideas eran heréticas para una iglesia que se basaba en el concepto de la Santísima Trinidad. Trinidad. Aquí tenemos otra razón más para entender que fuera una persona reservada e introvertida, y además, a principios de la década de 1670,
quizá buscando una vía de escape. Newton desarrolló otra de sus obsesiones de larga duración, consistente en llevar a cabo un estudio riguroso de la teología, una actividad que rivalizaba con sus estudios de alquimia y explicaba en parte por qué no llegó a realizar innovaciones en la ciencia hasta después de haber cumplido los 30 años de edad. No fueron estos esfuerzos los que le salvaron, sino una curiosa estipulación en las condiciones del compromiso que habían sido establecidas por Henry Lucas, para la cátedra que llevaba su nombre. Newton había sucedido a Barrow como catedrático lucasiano en 1669, cuando tenía 26 años. La curiosa estipulación anteriormente mencionada, que iba en contra de todas las tradiciones de la universidad, establecía que cualquier titular de esta cátedra tenía prohibido aceptar cargos eclesiásticos que exigieran residir fuera de Cambridge o dedicarse a salvar almas. En 1675, utilizando esta estipulación como excusa, Newton consiguió que Isaac Barrow, que entonces era director del Trinity College, le diera permiso para solicitar al rey una dispensa que excusara a todos los catedráticos lucasianos de la obligación de tomar las órdenes religiosas. Carlos II, patrocinador de la Royal Society, donde Newton era ya famoso por su telescopio de espejo y sus trabajos sobre la luz, y un entusiasta de la ciencia, concedió esta dispensa a perpetuidad, para dar todo tipo de incentivos a los eruditos que son y serán elegidos para la mencionada cátedra. Newton estaba a salvo, acogiéndose a la dispensa del rey, no tendría que tomar las órdenes sagradas y, además, el college suspendería la norma según la cual hubiera tenido que marcharse al finalizar sus 7 años iniciales, como miembro de la Junta de Gobierno. Las disputas entre Hooke y Newton en medio de toda esta ansiedad motivada por los problemas que afectaban a su futuro en Cambridge, Isaac Newton se vio envuelto también en una disputa con Hooke relativa a la prioridad del uno o el otro en el desarrollo de la teoría de la luz. Esta polémica culminó en 1675 con la carta donde se mencionaban las espaldas de gigantes, como ya hemos comentado anteriormente. Ahora podemos entender por qué Newton se sentía tan irritado por todo este asunto, estaba mucho más preocupado por su posición futura en Cambridge que por ser educado con Hooke. Sin embargo, paradójicamente, mientras Newton había dejado de desarrollar sus teorías sobre la gravedad, en 1674, Hooke había dado con el núcleo del problema del movimiento orbital. En un tratado que se publicó aquel mismo año, descartó la idea de un equilibrio entre las fuerzas que empujaban hacia adentro y las que empujaban hacia afuera, para mantener a un objeto como la Luna en su órbita. Constató que el movimiento orbital resultaba de sumar, por una parte, la tendencia de la Luna a moverse en línea recta y, por otra, una fuerza única, que la atraía hacia la Tierra. Newton, Huygens y todos los demás hablaban todavía una tendencia a alejarse del centro, o utilizaban una expresión similar, y la consecuencia, incluso en las teorías de Newton, era que algo parecido a los vórtices turbulentos de Descartes era responsable de impulsar a los objetos para que volvieran a situarse en sus órbitas, a pesar de su tendencia a desplazarse hacia el exterior. Hooke también prescindió de los vórtices, introduciendo la idea de lo que actualmente llamaríamos acción a distancia, la gravedad, que se transmitiría a través del espacio vacío, para ejercer una atracción sobre la Luna o los planetas. En 1679, cuando ya había desaparecido la polvareda levantada por su confrontación inicial, Hooke escribió a Newton para pedirle su opinión sobre estas teorías, que ya se habían publicado. Fue Hooke quien proporcionó a Newton la idea de una acción a distancia, que apareció inmediatamente, sin comentarios, en todos los trabajos que Newton realizó sobre la gravedad a partir de aquel momento. También le sugirió la idea de que una órbita era una línea recta que se curvaba por efecto de la gravedad. Pero Newton era reacio a dejarse convencer y escribió a Hooke lo siguiente: durante varios años había estado esforzándome por pasar de la filosofía a otros estudios, ya que he lamentado ampliamente el tiempo invertido en aquel estudio. Espero que no se interpretará como falta de cortesía hacia usted o hacia la Royal Society el hecho de que haya vuelto a dedicarme a estas materias. A pesar de esto, Newton sugirió un modo de comprobar la rotación de la Tierra. Anteriormente, se había dicho que la rotación de la Tierra se pondría de manifiesto arrojando un objeto desde una torre suficientemente alta, ya que el objeto se quedaría retrasado a causa de la rotación de la Tierra y caería detrás de la torre. Newton indicó que la parte superior de la torre tendría que moverse a mayor velocidad que su base, ya que estaba más lejos del centro de la Tierra y, por consiguiente, tenía que recorrer una circunferencia mayor para dar una vuelta completa en 24 horas. Por lo tanto, el objeto que se arrojaba tendría que aterrizar delante de la torre. Bastante descuidadamente, en un dibujo mediante el cual pretendía explicar lo que quería decir, Newton trazó la trayectoria del cuerpo que caía como si la Tierra no estuviera allí, describiendo una espiral hacia el centro de la Tierra bajo la influencia de la gravedad, pero terminó la carta diciendo: sin embargo, ahora que mi afición a la filosofía se ha agotado, de tal forma que me preocupo por ella casi tan poco como un comerciante se preocupa por los negocios de otro, o un campesino. Por la erudición, debo reconocer mi aversión a pasar el tiempo escribiendo sobre ella, cuando pienso que puedo pasarlo de otra forma que me complace más. No obstante, el hecho de dibujar aquella espiral llevaba a Newton a estar más relacionado con la filosofía, tanto si le gustaba como si no. Hooke señaló el error y sugirió que la trayectoria correcta de la caída del objeto, suponiendo que pudiera atravesar el volumen sólido de la Tierra sin resistencia, sería una elipse que se iba contrayendo. Newton, a su vez,
corrigió la hipótesis de Hooke, demostrando que el objeto que orbitaba dentro de la Tierra no descendería gradualmente hacia el centro recorriendo ninguna trayectoria, sino que permanecería en órbita indefinidamente, siguiendo un recorrido similar a una elipse, pero de tal forma que toda la órbita cambiaría de lugar con el paso del tiempo. Hooke, por su parte, replicó ante el hecho de que el cálculo de Newton estuviera basado en una fuerza de atracción, con una magnitud siempre igual a cualquier distancia del centro. Pero, lo que yo supongo es que la atracción siempre es 2 veces proporcional a la inversa de la distancia al centro. En otras palabras, estaba enunciando una ley del cuadrado inverso. Newton no se molestó en responder a esta carta, pero es evidente que, a pesar de que su afición a la filosofía se estaba agotando, este fue el detonante que le estimuló para demostrar, en 1680, que una ley de la gravedad con cuadrados inversos exige que los planetas se muevan recorriendo órbitas elípticas o circulares, e implicaba que los cometas debían seguir trayectorias elípticas o parabólicas alrededor del Sol. 55. Esta es la razón por la que ya tenía la respuesta preparada cuando, en 1684, allí se presentó en la puerta de su casa. Los Principia Mathematicae de Newton, la ley de la gravitación universal y las 3 leyes del movimiento. Después de esto, no se puede decir que todo fuera coser y cantar, pero el hecho de que a Jay le engatusara y animara tras su encuentro en Cambridge le llevó en primer lugar a la publicación de un trabajo de 9 páginas, en noviembre de 1684, en el que explicaba la ley del cuadrado inverso, y luego, en 1687, a la publicación de lo que fue la gran obra épica de Newton, Philosophiae y Naturatis Principia Mathematicae, en la que estableció las bases para toda la física, no solo enunciando las implicaciones de su ley de la gravedad universal o ley del cuadrado inverso, y de sus 3 leyes del movimiento, que describen el comportamiento de todo lo que hay en el universo, sino también dejando claro que las leyes de la física son realmente leyes universales, que afectan a cualquier objeto. Hubo ocasión, todavía, para que aflorara otra característica más de la personalidad de Newton. Cuando Hooke se quejó porque el manuscrito, al que tuvo acceso en calidad de miembro de la Royal Society, no le daba suficiente crédito, una queja justificada, ya que él había descubierto y comunicado ideas importantes, aunque no hubiera tenido la habilidad necesaria para llevar a cabo el trabajo matemático, una habilidad que Newton sí tenía. La reacción de Newton fue amenazar con la retirada de la publicación del tercer volumen y luego revisó el texto antes de enviarlo a la imprenta, suprimiendo radicalmente cualquier referencia a Hooke. Aparte de la brillantez matemática demostrada por Newton en el modo en que hizo 55. De hecho, la cuestión matemática más difícil que se plantea en todo esto es la demostración de que, en realidad, es correcto medir las distancias al centro de la Tierra o del Sol, necesarias para la ley de los cuadrados inversos, considerando que la gravedad actúa como si toda la masa estuviera concentrada en un solo punto. El cálculo infinitesimal hace que todo esto sea relativamente sencillo, pero Newton evitó deliberadamente aplicarlo en las demostraciones que publicó, porque era consciente de que sus colegas no aceptarían los cálculos salvo que estuvieran expresados en un lenguaje familiar. Nadie sabe si hizo todo primero usando el cálculo infinitesimal y luego lo tradujo a las matemáticas antiguas, pero, en caso de que lo hiciera así, esto resultaría aún más impresionante que si hubiera comenzado la tarea aplicando el modo de calcular que ya estaba pasado de moda. Que todo encajara. La razón por la que los Principia produjeron un impacto tan fuerte es que lograron materializar lo que los científicos habían estado buscando a tientas, a veces sin ser conscientes de ello, desde los tiempos de Copérnico. La constatación de que el universo funciona según unos principios esencialmente mecánicos susceptibles de ser comprendidos por los seres humanos, y que el mundo no está regido por la magia ni por los caprichos de unos dioses veleidosos. Para Newton, y para muchos de sus contemporáneos, pero no todos, seguía existiendo un papel desempeñado por Dios como arquitecto de todo lo existente, incluso como un arquitecto, sobre el terreno, que intervendría de vez en cuando para garantizar el correcto funcionamiento de su creación. Pero cada vez iba quedando más claro en la mente de muchos científicos posteriores a Newton que, como quiera que empezara, una vez que el universo estuvo configurado y funcionando, no necesitó ya ninguna interferencia del exterior. La analogía que se utiliza a menudo es la del mecanismo de relojería. Pensemos en un gran reloj, como los que había en los campanarios de las iglesias en la época de Newton, no solo con manecillas para marcar la hora, sino también con figuras de madera que emergen del interior del reloj, representando una escena y haciendo sonar el carillón con un martillo que golpea una campana. La actividad es de una gran complejidad en la superficie, pero todo sucede como resultado del tic-tac de un sencillo péndulo. Newton abrió los ojos de los científicos al hecho de que los fundamentos del universo podrían ser igual de sencillos y comprensibles, a pesar de ser complejos en la superficie. Newton tuvo también una clara percepción del método científico y en una ocasión escribió lo siguiente al jesuita francés Gaston Pardis: el mejor método, y el más seguro, para filosofar parece ser indagar primero con diligencia las propiedades de las cosas y establecer dichas propiedades a partir de experiencias, para luego proceder más lentamente a formular hipótesis encaminadas a explicarlas. Ya que las hipótesis deberían utilizarse exclusivamente para explicar las propiedades de las cosas, y no ser asumidas para determinar estas propiedades, al menos en la medida en que permitan la realización de experimentos. En otras palabras, la ciencia trata de hechos, no de fantasías.
La publicación de los Principia marcó el momento en que la ciencia llegó a la mayoría de edad como una disciplina intelectual madura, dejando a un lado sus locuras de juventud y comenzando a normalizarse a través de investigaciones cada vez más consistentes sobre el universo. Sin embargo, esto no se produjo solo gracias a Newton. Era un hombre de su tiempo, que decía claramente con palabras, y, lo que es fundamental, con ecuaciones, unas ideas que borboteaban por todas partes, que podía expresar más definidamente que otros científicos lo que estos pugnaban ya por expresar. Esta es otra razón por la que su libro suscitó tantas reacciones, dio en la diana, porque el tiempo estaba maduro para tal compendio de ideas y para que se estableciesen los fundamentos de la ciencia. Para casi todos los científicos que leyeron los Principia, debió de ser como el pasaje de The Search de C.P. Snow, en el que se dice, vi como una mezcolanza de hechos fortuitos concordaban entre sí y se colocaban en orden. Pero, es verdad, me dije a mí mismo, es muy hermoso. Y además es cierto. Como resultado de la publicación de los Principia, Newton llegó a ser un científico famoso, extendiéndose su renombre mucho más allá del círculo de la Royal Society. El filósofo John Locke, un amigo de Newton, escribió sobre este libro lo siguiente: el incomparable señor Newton ha demostrado lo lejos que nos pueden llevar las matemáticas en el conocimiento de algunas provincias especiales, si podemos llamarlas así, del incomprensible universo, si aplicamos esta ciencia a ciertas partes de la naturaleza, a través de principios que se justifican como una cuestión de hecho. Sin embargo, en 1687, Newton había dejado de ser un científico. Cumpliría 45 años de edad al final de este año y hacía mucho tiempo que había perdido su afición a la filosofía. Ciertamente, su obra Aptix se publicaría a principios del siglo XVIII. Pero se trataba de antiguos trabajos que habían permanecido guardados hasta que Hooke murió y pudieron publicarse sin dar a esta opción a hacer comentarios sobre ellos o a reclamar que debieran algo a su propia obra sobre la luz. Sin embargo, la situación a la que Newton accedió por haber publicado los Principia pudo ser uno de los factores que le animaron a convertirse en una figura pública, pero en otro sentido, y, aunque el resto de su vida tuvo poca relación directa con la ciencia, vale la pena hacer un esbozo sobre todo lo que realizó al margen de su obra científica. Los últimos años de la vida de Newton. La primera actuación de Newton en el escenario político se produjo a principios de 1687, después de que los Principia hubieran salido de sus manos y la supervisión de la edición corriera a cargo de Halley. Jacobo II había sucedido a su hermano en 1685, tras comenzar prudentemente su reinado. En 1687 ya estaba comenzando a hacer demostraciones de poder. Entre otras cosas, intentó extender la influencia católica a la Universidad de Cambridge. Newton, que por entonces era uno de los miembros más antiguos de la Junta de Gobierno del Trinity College, y quizás influido por el temor a lo que podría sucederle como arriano bajo un régimen católico, fue uno de los líderes de la oposición a estos intentos en Cambridge y también fue uno de los 9 miembros que tuvieron que comparecer ante el famoso juez Jeffreys para defender su postura. Cuando Jacobo II fue expulsado del trono a finales de 1688 y sustituido, a principios de 1689, por Guillermo de Orange, nieto de Carlos I, y su esposa María, hija de Jacobo II, en la llamada Revolución Gloriosa 56, Newton fue designado como uno de los 2 parlamentarios que envió a Londres la Universidad de Cambridge. Aunque estuvo lejos de ser un parlamentario activo y no se presentó a la reelección cuando el Parlamento, después de haber cumplido su tarea de legalizar la toma del poder por parte de Guillermo y María, se disolvió a principios de 1690. El hecho de disfrutar la vida londinense y participar en grandes acontecimientos acentuó la creciente insatisfacción que sentía Newton con respecto a Cambridge. A pesar de que se sumergió en sus trabajos de alquimia a principios de la década de 1690, parece ser que en 1693 sufrió una importante depresión nerviosa provocada por años de trabajo excesivo, la tensión de estar ocultando sus convicciones religiosas contrarias a la ortodoxia, posiblemente, la ruptura de una estrecha amistad que había mantenido durante los 3 años anteriores con un joven matemático suizo, Nicolas Fatio de Duyer, conocido habitualmente como Fatio. Cuando se recuperó, Newton estuvo buscando casi desesperadamente algún 56 en realidad, Guillermo y Mary accedieron al trono como resultado de una invasión a gran escala de Gran Bretaña, en la que se tomó Londres por la fuerza, aunque se hizo prácticamente sin derramamiento de sangre y fue bien acogida por muchos británicos. Pero la historia la escriben los vencedores, y Revolución Gloriosa suena mucho mejor que invasión, si se desea tener contento al pueblo. La característica más significativa de esta revolución, y que casi justifica su nombre, fue que inclinó la balanza del poder político en Gran Bretaña, reduciendo el poder del rey y favoreciendo al Parlamento, sin el cual Guillermo y Mary nunca habrían logrado acceder al trono. Modo de salir de Cambridge, y agarró la ocasión al vuelo cuando en 1696 le ofrecieron el cargo de custodio de la Casa de la Moneda, gracias a Charles Montague, un antiguo estudiante de Cambridge, nacido en 1661, que conocía a Newton y era por aquel entonces ministro de Hacienda, aunque también encontró tiempo para ejercer la presidencia de la Royal Society desde 1695 hasta 1698. El custodio era el número 2 en importancia dentro de la Casa de la Moneda y se podía considerar como un cargo retribuido en el que se trabajaba poco. Pero, dado que, de hecho,
el director de la Casa de la Moneda ejercía su cargo trabajando lo menos posible. Newton tuvo oportunidad de poner sus manos en las palancas del poder. Ejerció el cargo actuando según su carácter obsesivo, llevando a cabo una importante reacuñación y tomando medidas enérgicas contra los falsificadores con ferocidad y con unas actuaciones despiadadas que llevó a cabo con sangre fría. El castigo era habitualmente la horca y Newton se hizo magistrado con el fin de asegurarse de que tenía la ley de su parte. En 1699, cuando el director de la Casa de la Moneda falleció, Newton ocupó su cargo, siendo aquella la única vez en la larga historia de esta institución en que un custodio ascendió de esta manera. El gran éxito que tuvo en la Casa de la Moneda le animó, probablemente a instancias de Montagu, que para entonces se había convertido en Lord Halifax y más tarde llegó a ser el Conde de Halifax, a presentarse de nuevo para entrar en el Parlamento, cosa que consiguió en 1701, prestando sus servicios en la Cámara hasta mayo de 1702, cuando Guillermo II murió. María había fallecido con anterioridad en 1694, y el Parlamento fue disuelto. A Guillermo II le sucedió Ana, la segunda hija de Jacobo II, sobre la cual, antes y durante su reinado de 12 años, ejerció una gran influencia Halifax. Durante la campaña electoral de 1705, la reina Ana nombró caballeros a Newton, que era un protegido de Halifax, y también al hermano de este, con la esperanza de que tal honor animaría a los votantes a apoyarlos. Pero esto no les benefició. El partido de Halifax en bloc perdió las elecciones, y Newton, que tenía ya más de 60 años, las perdió individualmente, y nunca volvió a presentarse. Pero merece la pena relatar estos hechos, porque mucha gente piensa que Newton fue nombrado caballero por sus tareas científicas y algunos creen que el nombramiento se debió a su trabajo en la Casa de la Moneda. Aunque la verdad es que el factor determinante fue el sucio oportunismo político de Halifax, que influyó en el asunto como una parte de su estrategia para ganar las elecciones de 1705. La muerte de Hooke y la publicación de la óptica de Newton en aquel momento. Sin embargo, Newton se sintió contento de estar fuera de la política, ya iba a entrar en su última gran etapa. Hooke había muerto en marzo de 1703 y Newton, que se había mantenido en gran medida apartado de la Royal Society mientras Hooke, que había sido uno de sus creadores, estuvo en ella, fue elegido presidente de esta asociación en noviembre de aquel año. Aptic se publicó en 1704 y Newton gestionó la Royal Society con su habitual atención, meticulosa durante las 2 décadas siguientes. En 1710, una de las tareas que tuvo que supervisar fue el traslado de la sede situada en el Gresham College, que se les había quedado pequeña, a unas instalaciones más amplias en Crane Court. No hay duda de que este traslado era necesario desde hacía mucho tiempo. Un visitante que llegó al Gresham College justo antes de que se realizara este traslado escribió: "Finalmente nos mostraron la habitación donde se reúne habitualmente la Royal Society. Es muy pequeña y pobre. Lo mejor que hay allí son los retratos de sus miembros, entre los cuales los más notables son los de Boyle y Hooke, 57. Había muchos retratos que tenían que ser trasladados del Gresham College a Crane Court, siendo supervisado este traslado por Sir Isaac Newton, que era sumamente estricto con los detalles. El único que se perdió, y nunca volvió a ser visto, fue el de Hooke. No ha sobrevivido ningún retrato de él. Si Newton llegó hasta tales extremos para intentar minimizar el papel de Hooke en la historia de la ciencia, esto quiere decir que Hooke tuvo que ser realmente un científico muy destacado. Hooke fue la persona que había desempeñado el papel más decisivo a la hora de hacer que la Royal Society funcionara, y Newton fue quien la moldeó hasta darle la forma en la que llegó a ser la sociedad científica más importante del mundo durante 2 siglos o más. Pero a Newton el éxito y la fama no le hicieron madurar. ¿Cómo? 57J. Conrad von Offenbach en London en 1710. Presidente de la Royal Society, se vio envuelto en otra discusión poco edificante, esta vez con Flamsteed, el primer astrónomo real, que se negaba a publicar su nuevo catálogo de estrellas hasta que todo se hubiera comprobado una y otra vez, mientras que todos los demás estaban desesperados porque no veían llegar el momento de tener aquellos datos en sus manos. A pesar de todas sus desagradables disputas, los logros de Newton en la Casa de la Moneda o en la Royal Society habrían bastado para convertirle en una importante figura histórica, aunque nunca hubiera sido un gran científico. Era Catherine Barton, sobrina de Newton, la que se encargaba de llevar la casa de este en Londres, en el sentido de indicar a los sirvientes qué tenían que hacer, ya que su tío era en aquella época un hombre muy rico. Nacida en 1679, Catherine era la hija de Jane Smith, la hermanastra de Newton, que se había casado con Robert Barton, el cual falleció en 1693 dejando a su familia en la miseria. Newton fue siempre generoso con sus parientes y Catherine era una mujer de extraordinaria belleza y una excelente ama de casa. No hay indicios del tipo de trampas que Hooke hizo con su propia sobrina, pero Catherine conquistó a Halifax, quien según parece se encontró con ella por primera vez alrededor de 1703, cuando pasaba ya de los 40 años y hacía poco que había enviudado. En 1706, Halifax escribió un testamento en el que, entre otros legados, dejaba a Catherine 3.000 libras esterlinas y todas sus joyas, especificando que eran, como una pequeña muestra del gran amor y afecto que he sentido por ella durante mucho tiempo. Aquel mismo año,
consiguió para ella una anualidad de 300 libras esterlinas, lo cual equivalía al triple del sueldo de un astrónomo real. Además, en 1713, un año antes de llegar a ser primer ministro bajo el reinado de Jorge y modificó su testamento para dejarle una anualidad de 5.000 libras esterlinas, 50 veces los ingresos anuales de Flamsteed, y una casa, que en realidad no era de su propiedad, pero eso es un detalle sin importancia, como muestra del sincero amor, afecto y estima que he sentido por su persona durante mucho tiempo, y como una pequeña recompensa por el placer y la felicidad que me ha dado con su conversación. 58 Gran Bretaña había recurrido a Jorge de Hanover para que fuera su rey, porque ya no quedaban más herederos de la familia Estuardo. Aunque la reina Ana tuvo 17 hijos, solo uno sobrevivió hasta hacerse adulto, pero murió en 1700. Jorge de Hanover era bisnieto de Jacobo, apenas hablaba una palabra de inglés y vivió en Hanover durante la mayor parte de su reinado, 1714 a 1727. De todas formas, no importaba mucho quién fuera el rey, ya que era el parlamento el que gobernaba el país. La elección de estas palabras produjo sonoras carcajadas cuando se hizo público el testamento a la muerte de Halifax, en 1715, y no fue Flamsteed, el enemigo encarnizado de Newton, el que menos se rió. Si hubo en todo aquello algo más que conversación, eso nunca lo sabremos. Pero es fácil darse cuenta de que el testamento era extraordinariamente generoso. El propio Newton, cuando murió a los 85 años el 28 de marzo de 1727, dejó poco más de 30.000 libras esterlinas repartidas a partes iguales entre 8 sobrinos y sobrinas que tenía por el segundo matrimonio de su madre. Por lo tanto, Catherine recibió mucho más de Halifax por sus habilidades como conversadora que de su muy adinerado tío. Mientras otros científicos estaban todavía enterándose de las implicaciones de los Principia al comienzo del siglo XVIII, de hecho, las ciencias físicas durante todo este siglo estuvieron, en cierto modo, a la sombra de Newton. La primera persona que aceptó el desafío y la oportunidad que le ofrecía la obra de Newton fue Edmond Halley, que no solo había sido la comadrona que ayudó al nacimiento de este libro, sino también, hablando científicamente, el primer científico post-newtoniano. Hooke y Newton fueron, por lo que respecta a la ciencia, unas figuras totalmente características del siglo XVII, aunque ambos vivieron también en el siglo siguiente. Sin embargo, Halley, que era más joven que Newton, vivió a caballo entre las dos épocas, siendo una figura de la transición y realizando parte de su mejor trabajo en el siglo XVIII, después de la revolución newtoniana. No obstante, como ya veremos, consiguió durante su vida englobar más elementos incluso que Hooke y Newton juntos.